tenemos para el día de hoy. Vieron qué presentación que tengo acá, ¿no? Así estamos, acá con el doctor. Ahora cuando se siente el doctor Manetti lo vamos a mostrar de otra cámara. Estamos preparando todo para que esto sea divertido para ustedes también, porque si no, yo me imagino, no me imagino, yo lo sé también, porque todo lo bueno de ser docente es que estamos de los dos lados al mismo tiempo, ¿no? Yo hago cursos y hago seminarios y escucho a otros docentes hablar. Eso me ayuda a saber qué es lo que agrada, ¿no? Más en esta nueva modalidad de plataforma virtual que no nos dejó. O sea, continuó, a pesar de que podemos vernos, es cómodo para aquellos que como yo trabajan, pero tiene unas deficiencias, entre ellos es que no le veo la cara a algunos, no sé si están o no están, y por eso que les pido a veces que pongan la cámara. Y otra deficiencia también está obviamente, la comunicación a veces no es como quisiéramos. Por eso que les digo que veo y que trato de ver qué es lo mejor para que podamos tener una nueva forma de estudiar y que les sea por lo menos agradable. Por eso también de la forma en que estoy subiendo los videos a YouTube, hay cosas que intenté pero no puedo, como modificar demasiado lo que se habla. Por ahí alguna clase es un poco aburrida, pero hay que pasarla porque obviamente es lo que nos cuenta para después. Pero bueno, dentro de todo ir poniendo un poquito de magia, como yo le digo, como para poder que nos resulte un poquito más interesante. Está bien, ahí Guillermo dice que se le rompió la cámara de la compu y esta semana, bueno, están caras las cámaras de la compu, así que te aviso que no es lindo lo que te pasó. Pero si el docente no lo vemos, si no se escucha bien, si no es desagradable, es demasiado denso, es demasiado largo, es como que todo eso redunda en contra, ¿no? Es bancársela y esperar a ver que esto mejore. Por eso que tratamos, ¿no? No solamente yo, con todos los docentes del cuerpo que conforman el Colegio 5, de que sea lo más ágil posible o lo más entretenido. Después, obviamente que hay cosas que no podemos superar. Yo, por más que la mona se vista de seda, mona queda. El doctor Manetti no entiende nada de tecnología, así que por eso viene a mi auxilio. Pero bueno, entre los dos vamos sacando lo que tiene que ver con derecho. Eso desde lo formal. Ahora, desde el contenido, notamos, ¿no?, que hay ciertas... lo notamos simplemente porque estamos atentos, esto podría pasar desapercibido. Vemos las consultas y es muy lindo que ustedes hagan consultas en el Zoom, perdón, en el grupo del chat. No se queden con dudas, por más que les parezca una pregunta estúpida, háganla igual, porque eso les sirve a ustedes, entre ustedes, y nos sirve a nosotros también para percibir, a ver cuál es la calidad de lo que fuimos enseñando y de qué manera ustedes lo fueron recibiendo. Y este último tiempo hubieron algunas preguntas que tienen que ver con certificados, que eso hoy hubo ese cruce. Nosotros estamos, obviamente que hay un curso específico que es el de medicina laboral, que estamos hablando de esto muchísimo más. Los que están haciéndola se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque las consultas tienen que ver específicamente con los certificados laborales. Después hay otro tipo de cuestiones que no son estrictamente de la medicina legal, pero que les afecte a ustedes a la práctica. Por eso, que siempre, ahí está el doctor Manetti, por eso que a veces la idea es que estas consultas las podamos tomar y nosotros replicarlas acá en las clases. Sobre certificados vamos a tener una clase específica que vamos a hablar específicamente de esto. Algo le va a adelantar hoy el doctor Manetti, pero también el doctor Maldonado está en esta línea para hablar de una clase específica, porque hay cuestiones puntuales que si quedan medio tirados los pelos, ahí dentro se hace como un barullo y no terminamos entendiendo. ¿Por qué? Porque siempre les digo lo mismo, pero es importante que tengamos esta noción de pensar las cosas en esta doble vía. Porque estamos estudiando medicina legal. ¿Cuáles son las doble vías de medicina legal? Una de ellas es desde el ejercicio profesional, que les pasa a ustedes continuamente. O sea, ¿cómo estoy trabajando yo desde mi ejercicio profesional? El otro día cuando descubrimos que el acto médico era un acto jurídico, muchos les llamó la atención. Bueno, ¿por qué? Porque estamos comprendiendo cómo estamos trabajando.
Esa es una de las partes más importantes de este curso. Y la segunda parte importante de este curso es que nos hace mirar respecto de dos cosas. Cómo trabaja el colega, eso también es importante, y cómo piensa el juez que va a sentenciar respecto de aquello que vaya a suceder dentro de un expediente judicial. No los saludo a los que están viniendo y les agradezco que los que quieran poner la cámara, así nos vamos viendo. Entonces, esta doble vía nos hace, y más las preguntas que ustedes están haciendo, nos hace darnos cuenta que todavía hay algunas cuestiones que no están del todo desarrolladas. Entonces, ¿a dónde voy? Si yo doy la materia, les explicamos de parte de lo que dicen los libros, de la parte de la práctica, de muchos lugares, porque acá encima también tenemos docentes que son de todas multidisciplinarias, ¿no? Estamos desde abogados, médicos, psiquiatras. Entonces, el doctor Gruiza desde la morgue, o sea, desde adentro y fuera del Estado. Entonces, esto es rico porque hace que tengamos un abanico grande para que podamos observar distintas realidades. Pero a su vez, también se genera lo que llamo a veces la Torre de Babel, ¿no? Empezamos a mezclar las lenguas en esto. Entonces, siempre piensen, para ordenar estas lenguas, siempre piensen en lo siguiente, los dos ámbitos, desde adentro, desde mi ejercicio profesional, desde el ejercicio del otro, de lo que piensa el juez, y después hay un lugar en que no se lo podemos explicar, que es desde la práctica. Desde la práctica, cada uno después va a tomar su actitud. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa práctica, lo que sí hay es buenas prácticas. Eso mejor que nadie lo saben ustedes. A veces los abogados, cuando yo le hablo de la buena práctica de la abogacía, es como que muchos no lo interpretan. Porque nosotros, como no matamos a nadie, en principio, en teoría, podemos tener, o lo disimulamos muy bien, podemos tener distintos criterios de un mismo trabajo. Entonces, ¿cómo yo saco un detenido? Es de una manera, el doctor Manetti de otra, o al revés, bueno, el doctor Manetti lo mete en vez de sacarlo, pero la realidad es que tenemos distintas formas de trabajo. Entonces, la buena práctica del abogado es muy subjetiva, muy particular propia del abogado. En tanto, la buena práctica médica está un poquito más estandarizada porque después sobre eso ustedes se suben y después son mejores o peores médicos de acuerdo a la expertise que ustedes van teniendo en su trabajo. Eso, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Claro, ¿qué pasa? Nos encontramos con que hay consultas que aparecen en el grupo que tienen distintas respuestas. Algunas de ellas desde el libro, ¿no? Que ahí en esta última consulta uno de sus compañeros subió algo que está relacionado con el gobierno de la provincia, y claro, es válido. Después tenemos la ley, después tenemos el manual, y después tenemos el ejercicio de la práctica profesional. Si esto va todo en sintonía, no existe problema, autores, es simplemente adecuarse a la práctica y punto. Cuando empieza a haber discusión respecto de esto, que siempre la va a haber, nosotros en la Facultad de Abogacía decimos que la mitad de la biblioteca dice blanco y la mitad de la biblioteca dice negro. Claro. Entonces, ¿en qué lugar nos posiciona? En un lugar de incertidumbre. Bien, ¿cómo resolvemos la incertidumbre los abogados? La resolvemos de una manera muy práctica, que tiene que ver con el principio probatorio. Y en esto siempre estamos diciendo, y estamos diciendo desde mucho tiempo. La prueba es lo que a nosotros nos da el norte para poder empezar, o el eje para poder empezar a saber si lo que estoy haciendo es válido o no es válido. Desde mi ejercicio profesional y desde el ejercicio del otro. ¿El otro puede probar que hubo, por ejemplo, una mala praxis? ¿Lo puede probar? ¿Sí o no? Bueno, esa es una cuestión. Yo, mientras hago mi acto jurídico, que es el acto médico, ¿estoy caminando sobre prueba fehaciente que a mí me va a asegurar no tener un problema después? Bueno, esa es una de las cuestiones que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta. Bien, para esto es que hoy les pedí a algunos de sus compañeros que gratamente levantaron la mano para acompañarnos en este día, que lean un fallo. Pobrecitos, pobre de ellos, porque era un fallo largo, un fallo de 100 hojas, y había un resumen, ¿no es cierto?, de ese fallo. Entonces, denme bola un poquito acá, les pido ya la colaboración de que tengan que se tomen estos minutos para meditar respecto de esto. Denme bola acá. ¿Por qué? Primero porque es un fallo interesante, que se lo vamos a pasar
en el grupo. No lo hice antes porque quiero que lo conversemos y nos demos cuenta de qué estamos hablando. Y después, es un fallo actual, de abril creo es, ¿no, Vanessa? De abril de este año, en donde... El año pasado, 2021. El 21, perdón, claro, de abril del año pasado, un fallo actual respecto de un homicidio. Ahora Vanessa va a ponerlos en autos, y no sé si alguno más que levantó la mano que esté presente para poder ayudarla. A ver qué fue lo que ella entendió y cómo después lo vamos a desarrollar. Pero previo a eso, o mejor dicho, vamos a darle lugar a Vanessa. Vanessa, quiero que plantees qué fue lo que sucedió con este fallo. Si me permite el doctor Manetti adelantar con esto. De hecho, el doctor Manetti no sabe qué fallo es y le va a venir bien para refrescar, pero bueno, me va a ayudar en esta, me va a colaborar. La idea era esa, que nos sorprendamos y que veamos qué sucede acá. Y pensemos, mientras Vanessa explica, y lo que vamos a ir hablando a posteriori, pensemos en cómo es nuestro ejercicio profesional y pensemos en cómo, si a nosotros nos hubiera tocado hacer este peritaje, cómo lo hubiéramos hecho y desde dónde lo hubiéramos interpretado. Que ahí es donde está la clave de acá. Esta es la clave. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué yo traigo esto a esta altura de la cursada? ¿No? Y a esta altura del año, que es poco, ¿no? También que estamos un poquito quemados todos. Pero lo traigo ¿por qué? Porque va a terminar de fijar conceptos, finalmente. Va a terminar de fijar conceptos que tienen que ver con la medicina legal. Es interesantísimo. Es un fallo que no lo vamos a acabar hoy porque tiene muchos temas, pero sí nos va a dar muchos disparadores, ¿no? Entre todos esos disparadores va a ser interesante que ustedes replanteen, que lo lean completo el fallo. Son 100 hojas, pero que lo lean completo. Como se tomó el trabajo la doctora García hoy, y los otros también compañeros que me van a ayudar, creo que Javier, ¿no? ¿También habías leíste el fallo? Así que a ustedes les agradezco en particular, bueno, y a todos también el tema este. Bueno, si te parece, Alberto, le damos, o Javi, ¿no? Le damos la voz a Vanessa para que ella empiece, y vos le completás respecto a lo que vos después viste. A ver, Vanessa, ¿qué fue lo que viste en ese fallo? Bien, bueno, buenas tardes a todos. El fallo está buenísimo, Marce, está buenísimo. Es un niño, les cuento un poco, es un fallo por homicidio culposo de 2 colegas nuestros, un traumatólogo y un pediatra. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Perfecto. Bien. Un niño de 14 años entró un día determinado de 2010 por una cirugía básica de pie, por pie plano. Le hicieron una anestesia raquídea, que se hace habitualmente una peridural, y incurrió con cefalea, náuseas y vómitos, que habitualmente se puede dar en este tipo de anestesias. Se le da el alta médica y traumatológica 2 días después de la cirugía, y el niño, 5 días después de la cirugía, o sea, 3 días después del alta, fallece en su casa, en su domicilio, ¿sí? Entonces el fallo era básicamente explicar si los médicos que dieron el alta y que trataron al niño, habían incurrido o no en una negligencia o una impericia, una inoperancia, por el tema de que el niño había tenido un problema, o sea, porque el niño había fallecido, digamos, podría haber sido por una cuestión de la cirugía o no, ¿sí? No sé, ¿qué es lo que piensan ustedes cuando un niño de 14 años comienza con cefalea, náuseas y vómitos, luego de una cirugía con una anestesia raquídea? Obviamente el pibe lo que tuvo fue una meningitis, que en realidad no sabemos si fue bacteriana o no, porque las muestras se tomaron post-mortem y no se puede saber si hay bacterias o virus. Y nada, la idea un poco del fallo era como ver si habían actuado bien o no los médicos en darle el alta en ese momento, ¿no? Si en ese momento los médicos podían saber si el pibe estaba con una meningitis o no. Javi, si querés, ayúdame un poco. Sí, Dale, Vane, muy ¿cómo bien, andás? Como para ponerlos ahí un poquito en contexto, sí,
es un juicio común que se le Perdón, hace... antes de que hable Javier, aclaro que los dos compañeros o tres que estuvieron leyendo esto ya tienen por lo menos aprobada la parte de derecho. Si me das la posibilidad, doctor Manetti, les vamos a pasar las preguntas y respuestas del examen. Así que sigamos adelante. Gracias. Bueno, gracias. Pasamos de un punto a todo. Bueno, buenísimo. Es un juicio, ¿no?, que se le hace a estos dos médicos, uno es pediatra y el otro es traumatólogo. Traumatólogo. Bien, entonces es un juicio común, como para ponerlos en contexto, en la Cámara Criminal y Correccional 7, la Secretaría 13, y donde el contexto de esto es que intervienen un fiscal, que es Sergio Ruiz, los querellantes, que son los padres, el padre y la madre, los apoderados del abogado, ¿no?, de los padres, los imputados, ¿no?, que son los dos médicos, Ricardo y Fernando, el médico pediatra, el traumatólogo, y los abogados de los dos médicos, ¿no?, son dos abogados, Cristian y Federico, vamos a decir. Entonces, sí, es un juicio por mala praxis, donde el motivo es un homicidio culposo, bien, por imprudencia. Entonces, y mala praxis, bien. Entonces, en el desarrollo de este fallo, lo que uno ve inicialmente es, lo interesante es ver cómo se va armando, ¿no?, cómo se va describiendo a los dos médicos, con la edad, la profesión, especialidad, los hijos, todos los datos bien completos, los dos médicos, y el fiscal se reúne con los peritos y empiezan a realizar, se presentan los peritos, ¿no?, que son de distintas especialidades, como dijo Vane, en este caso era una Neurólogo, anestesista, claro, traumatólogo, sí. El exacto. niño, claro, el niño comienza al otro día, o sea, inmediatamente después de la cirugía, cuando sale de la cirugía bien, y inmediatamente al otro día empieza con la cefalea, con las náuseas, los vómitos. Hay como algunas cosas que son como medias sesgadas, porque por momentos el pibe tiene dolor de cabeza, por momentos no, por momentos tiene algún vómito alimenticio, por momentos no tiene vómitos. Sí, no sé qué, Rosario. No se escucha. Está silenciada. No se escucha. Yo te hago una pregunta perdón. media Sí. fuera de lugar, pero lo que pasa, como, bueno, calculo que somos todos médicos, el tema es el siguiente: si tenía cefalea, náuseas, no tenía fiebre, se puede pensar como consecuencia de la anestesia. Tal cual, tal cual. No tenía fiebre. Y es que está eso ahí, fue lo que fue es un interpretado gris. y lo que se juzga en realidad. Claro. Claro. Claro, cuando van leyendo, Tal cual. cuando Lorena, van leyendo ¿cómo el estás? fallo, También van viendo cómo el fiscal va interrogando sobre cada uno de los puntos de la historia clínica y cada uno de los dichos, ¿no?, de cada uno de los actores intervinientes. Entonces dice, bueno, y si entonces se lo punzó y eso le generó cefalea y vómitos, bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo puede ser posible? Entonces todo sí, no, bueno, entonces si se le dio el antibiótico también tenía efectos adversos, que eran el cefalea y vómito, bueno, bien. Pero entonces si es una meningitis y es inespecífica, ¿por qué entonces se le pone un título, una bacteria? Entonces la toma de la muestra se hizo post-mortem. Entonces hay un montón de interrogantes que se van Claro, planteando y que se van resolviendo con los peritos. Claro. Acá la cuestión es de, por ejemplo, si fue una meningitis, ¿por qué en ese momento no se lo punzó como para saber, por ejemplo, el bicho, o si directamente si se pensó o no que era una meningitis? Porque en ningún momento nadie asume que es una meningitis, porque los síntomas son bastante en realidad comunes para un posoperatorio por peridural. Entonces nadie pensó en una meningitis, por eso es que se le da el alta al pibe a los 2 días, y además hay otra discusión, que es con respecto a si fue una meningitis decapitada, que seguramente lo fue, porque por una cuestión de antibióticos, ¿no?, si bien el niño estaba recibiendo cefalexina, ¿no?,
por vía endovenosa. Muchos especialistas dicen que no pasa la barrera hematoencefálica, pero si la barrera hematoencefálica está rota por la misma punción, quizás algo puede haber pasado y haber hecho que esa meningitis haya quedado decapitada y no se haya podido, no haya podido tener tantos síntomas como floridos como tiene verdaderamente la meningitis. El niño Perdón, ¿y en qué condiciones de alta se fue el paciente? ¿Con normal, cefaleas y vómitos? con cefaleas, dice que no tenía vómitos el último día. Tenía leve cefalea, pero no tenía vómitos. Para la cefalea le dieron analgésicos y había estado con Reliberan para los vómitos endovenoso, pero supuestamente el día que le dan el alta, el pibe no tiene dolor de cabeza y se va sin vómitos. Y tampoco había tenido fiebre, que era No, uno no de había los tenido síntomas nunca cardinales. fiebre. No, nunca fiebre. Vamos Además, después la mamá Y signos meningios, ¿no tenía rigidez de nuca y demás? Dolor. no aparece en tenía ningún dolor. lado, no aparece escrito en ningún No lado. está escrito, ¿no? No está No se escrito en evaluó. ningún lado si le probaron signos meningios. O sea, si los médicos lo revisaron, pero ellos dicen que no hay signos meningios. O sea, en ningún lado dice que no hay, pero Ahora tampoco dice que sí hay. vamos a hacer una pausa. Ya tenemos planteado el caso, de alguna manera. Yo lo voy a contextualizar un poquito jurídicamente, pero desde el hecho, ¿no? Tenemos un nene que fue a atenderse. Ustedes olvídense por unos minutos que son médicos. Un nene se fue a atender. ¿Por qué? Porque ponerse en el lugar del otro nos es importante en todo momento, en este caso. El nene tiene fiebre, o vómitos o náuseas, va a un centro asistencial o donde, no sé, Vanessa, dónde fue que lo atendieron. Lo atienden, lo mandan de vuelta con alta, ¿bien? A los 3 días el pibe fallece. Inmediatamente los padres, ¿no? Van a ver un abogado, el abogado dice, bueno, evidentemente acá hay un problema que seguramente el médico en su mala praxis, o los médicos, entonces ataco a todo el equipo, ¿no? Ataco a todo el equipo, porque lo que hace el abogado es abrir el paraguas, nosotros llamamos abrir el abanico. Si podemos demandar al portero del edificio, de la clínica, también lo hacemos, porque esa es la forma en que después las derivaciones de las responsabilidades que se la hagan entre ellos. A mí lo que me interesa es el hecho conciso. Nene entra, nene muere. Entonces, en principio lo que tenemos es un muerto. ¿Ah? En principio lo que tenemos es un muerto. Eso no hay duda, ese es el hecho fáctico. Ese muerto fue a raíz de una enfermedad. Bien. ¿Está? De alguna manera me une ese nexo causal entre la enfermedad y la muerte. Hay un interruptor entre la enfermedad y la muerte, que es el médico. Entonces, si el médico no actuó bien, el nene falleció. Entonces, ahí yo tengo una responsabilidad clara. ¿Quién es el culpable de que el nene haya fallecido? ¿La enfermedad? A la enfermedad no la puedo demandar, así que no me interesa. Todo lo demás. Todos los demás. Entonces, todos los demás incluye el médico. Entonces, para poder yo lograr, este es un fallo de una cámara penal, entonces acá lo que necesita el abogado en principio es acreditar que ese nexo causal fue por negligencia, imprudencia o impericia del médico que tuvo esta cuestión. Por lo tanto, como particular damnificado, acá se ve la figura del particular damnificado, querellante, porque es de Capital, no, es de Córdoba, perdón, es de Córdoba el fallo. Se ve la figura, o particular damnificado querellante, como se le llama en Córdoba, no lo sé, donde me presento a la justicia y digo, mire, señor fiscal, jueces, acá hay un homicidio culposo. Y la consecuencia del homicidio culposo es la muerte del menor, causada por la negligencia o impericia, ¿no? Siempre recuerden esto. La mala praxis no es un delito, un tipo penal. La mala praxis es una consecuencia, es la causa de la consecuencia. Es como decir, el conductor imprudente, la conducción imprudente. Entonces la conducción, sí. Perdón, pero me hace una pregunta. Ahí voy. La conducción imprudente genera un homicidio culposo, pero la conducción imprudente per se no es, ¿no? Porque para que exista algo que tenga que ver con esa conducción imprudente, tiene que haber un muerto. Entonces, la mala praxis médica no es per se un delito, sino que tiene que haber una consecuencia sobre la cual está ligada. Entonces, a raíz de esta causa, yo encuentro el padre, ¿no? El abogado, ¿no? Obviamente de los padres, con el criterio legal, dice, voy a subsumir
esto que sucedió en el homicidio culposo adjudicándoselo a este grupo de médicos. ¿A cuál de ellos? No sé, a todos, los tres. ¿Por qué? Porque no puedo saber yo quién fue. Para eso van a estar los peritos. Y acá donde aparece la otra parte del fallo, que es la que tenemos que también analizar y revisar, porque pasa algo ahora con ese fallo. A ver, los que lo leyeron. ¿Qué sucede? Acá, hasta ahora vemos si el médico fue o no fue el causante del homicidio. Que desde ya adelantamos porque el fallo está, o sea, sale absuelto. No fueron, los médicos no fueron. La sentencia es absolutoria. Dice, no, los médicos no fueron. Bien. Entonces, ya teniendo ese diario del lunes, vamos a analizar de dónde sale esto. Y tiene que ver con qué? Con el tratamiento del peritaje. Porque el peritaje va a hacer un análisis y el juez se va a sumar al análisis del peritaje con una interpretación jurídica. Que es lo que con esto vamos a terminar y después vamos a leer un resumen entre todos del fallo. Pero primero veamos, ¿qué pasa con los peritos? ¿Qué hicieron los peritos en esto? ¿Vale? ¿O Javi? Bien, es buenísima la pregunta que hace Mercedes, que dice que desde el alta, desde que le dan el alta hasta que fallece no hace ninguna consulta. Sí, pasaron 3 días justo, 3 días. y nunca fueron a la consulta, nunca fueron a la consulta. Y el pibe tenía síntomas, si bien estaba más o menos bien, no hace ninguna consulta. La madre, los padres refieren que no hace ninguna consulta porque el niño no quería volver al mismo lugar porque decían que lo habían lastimado, entonces como que por eso no habían hecho tampoco ninguna consulta. Y lo que dice Luciana, si se infectó durante el procedimiento, lo que dicen los expertos, los peritos, decían que si hubiese infectado, hubiese sido algo muy brusco, como muy rápido y muy brusco el tema de la meningitis. Que la mayoría de las meningitis se da obviamente por vía respiratoria, vía aérea. Y sí, obvio, Pato, ¿quién sos? ¿Sí? Sí. Date audio. Ahí está. ¿Qué tal? No, pregunto porque es un caso que a veces yo soy anestesista y Pensé que era jugador de básquet. Te interpela. me identifico como jugador de básquet, pero me autopercibo así. Pero estoy en casa y la nena está allá. Pero es un caso que sí, me llama la atención porque es un chico de no sé cuántos años, se va a operar de una 14. patología benigna y a los 5 días está muerto y hace un cuadro que por cómo lo describieron es casi compatible con una cefalea postpunción dural. Eso en general empieza unos días después, no Bien. Un día después. durante la consulta. Bien, muy bien. Ese es el tema. Mi experiencia y por lo que yo he leído y me ha pasado y me han consultado, porque uno cuando hace una determinada cantidad de anestesias de ese tipo ya empieza a entrar en las estadísticas y hay cosas que le pasan. Solo por eso. Pero yo no sé, mi consulta puntual, yo lo que siempre hago es poner que el procedimiento se hace bajo técnica estéril, y si es una punción traumática, que a veces no siempre uno las hace de una, por más que la mayoría de las veces uno pone que las hace de una. Ahora cuando lean el fallo, por eso se lo hice leer solo a algunos, cuando lean el fallo, Sí. claro, está representado lo que vos decís, está representado en la actividad que realizaron y por qué termina no imputándolos, ¿no? Bien, pero por cómo lo contaron, sí, no parecería, nadie, no sé, es como perder con Arabia Saudita, nadie lo veía venir, una meningitis así, y que se murió. ¿De dónde salió esto? Y no sé si está escrito que alguien hizo algo, si consultaron, eso es lo que no sé. Y en general uno no sé si lo evalúan por meningismo, rigidez de nuca, si no tiene fiebre. No sé si quería eso hacer lo un comentario. pensarían, si está descrito. No, Igual yo está- comento mi experiencia. Está perfecto. En la etapa previa esta de la declaración de los distintos peritos, se hace la testimonial, ¿no? A todos los intervinientes. Médico. Y está el jefe de cirugía, el jefe de traumatología, que es el que operó, en realidad se imputa al traumatólogo que dio el alta, pero el médico que opera, que en este caso era el doctor Rojas, dice, tengo 30 años de experiencia en cirugías y nunca tuve una meningitis por puncho lumbar en los pacientes que requirieron anestesia general. Entonces, varios después en las declaraciones de los peritos
se entra a preguntar, el fiscal empieza a preguntar, empieza con un juego de preguntas y respuestas, y entonces los distintos peritos entre sí se van observando las cosas que se van diciendo también, se contradicen algunas afirmaciones, entonces dice, sí, puede ser una meningitis decapitada por el antibiótico. Entonces dice, no, el Esto infectólogo puede dice, ser, no, es imposible. podría haber dado lugar a ¿cómo es? Un falso testimonio antes que un homicidio culposo para los peritos, ¿no? Está bien. Porque Claro. tengamos en cuenta estas cuestiones. Ahí es donde, eso es lo que queremos revisar y por eso hay varios temas que se tocan en este fallo. Se tocan todos los temas desde que empezamos a cursar hasta el día de hoy. Todos los temas están tocados en este fallo, por eso está ideal para que ustedes lo lean, lo analicen, lo investiguen y lo vuelvan a consultar y se vayan poniendo en cada uno de los actores, ¿no? Pero hay algo más, ¿por qué? Porque en el resumen del fallo, ¿no? Que también se lo pasé, o sea, los fallos se leen por resumen. ¿Por qué se leen por resumen? ¿Por qué a nosotros nos sirve? Porque si no tendríamos que estar leyendo 100 hojas cada vez que queremos buscar un fallo. Yo el fallo lo voy a usar para aplicarlo después a un caso que yo tengo en particular. Imagínense que yo tengo un caso similar, entonces busco, encuentro y voy ahí. Pero van surgiendo temas, que esos temas después van acopiándose y van sirviendo para otras cosas. Entre esos temas está también el tema de las derivaciones médicas, ¿no? Dentro de este fallo se interpreta también el tema de las derivaciones. ¿Dónde están? A ver si Javier o Vanessa lo pudieron ver acá. ¿Qué sucede con la unicidad médica o el conjunto de médicos? No, el paciente tenía turno para la semana siguiente con los especialistas y con el pediatra. O sea, Hubo tenía una turno derivación. para... Hubo Claro, una tenía una derivación. derivación. Sí, Exacto. tenía una derivación. Después, Y si otro bien, tema. Entiéndanlo. claro, si bien no estaba escrito, perdón, Marce, si bien no estaba escrito el tema de si se le habían dado o no pautas de alarma, que me parece fundamental escribirlo en la historia clínica, como que ellos cuando hablaron dijeron que sí le habían explicado el tema de las pautas de alarma a la madre que estaba con él. Bien, acá. Consultas, no tenía ningún síntoma el pibe, nada, previo a la cirugía. Es más, los padres mismos decían que se estaba cuidando un montón porque sabían que tenía que estar al 100% bien para la cirugía. Y las consultas previas a la cirugía, o sea, como antecedentes personales del pibe, era simplemente que era obeso, o sea, era un pibe con alto peso, tenía una obesidad, y el pie plano, que era por eso que se había operado, pero no, nada más. Manuel Quinteros, también querías vos aportar algo, ¿no? Porque Sí. lo leíste también el fallo vos, ¿puede ser? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bien. 2 veces me conectó, no sé por qué, así que acá estoy. Yo lo que quería decir es que esa parte, la clave está en cómo se tiran la pelota con respecto a las pautas de alarma, a esa comunicación en el momento del alta, ¿no? Porque estamos frente a un caso raro, ¿no? Obvio, que algún día te va a enterar con el diario del lunes, por supuesto. Pero el tema son las pautas de alarma. Cuando yo dije que le dijo y el otro dice que no le dijo, y ahí es donde están los grises, porque vos podés estar, no sé, podés tener algo raro, está bien, pero si estás recientemente operado, así tenga algo raro, la pauta de alarma es volver a estar en contacto, en comunicación, es volver a mirarte, bueno, a ver cómo está el pie, de paso te veo. O a veces pasa que cuando decís, yo estoy acostumbrado, en estos casos de estas cirugías que 48 horas se van de alta, bueno, un día puedes tener uno que todavía tiene dolor de cabeza y se tenga que quedar un día más. Y acá está la parte donde ellos dicen que el chico estaba bien y la familia dice no, no estaba bien. Esa parte yo digo, bueno, ¿a quién creerle? ¿No? Porque es difícil cuando no está escrito, bien, y esa parte que el médico dice que yo tengo 30 años operando, bueno, ahí peca de soberbio porque, o sea, no importa que tenga 30 años operando, o sea, Un pecado que solemos tener los profesionales médicos abogados. Sí, pero claro, exactamente, pero en realidad con ese comentario te das cuenta, o uno piensa, ¿no? Cuando uno dice, le dijeron que le dolía la cabeza, pero no le dijeron que dolía tanto, porque a veces la gente no puede expresar
bien las cosas porque tienen dificultades, o sea, es un tema de referencia contra referencia, pero si el otro también tiene un ego tan grande, decir que en 48 horas se van hace 30 años toda la casa, bueno, puede pasar algo distinto, puede pasar algo raro, puede estar con un adulto que justo, no sé, le agarró un infarto y no tiene nada que ver con tu cirugía. ¿Qué no? Entonces, lo que yo digo es que hay una parte que no está bien claro con respecto a si realmente le dieron la pauta de alarma, si realmente le dieron un contacto o le dijeron ante cualquier duda venga la guardia, o si se van con un papelito impreso. ¿Cuál Si hubiera sido la buena práctica? Esa es la pregunta. ¿Cuál hubiera sido la buena práctica? Claro, darle algo por La escrito. buena Aparte, práctica es sí, darle por escrito, darle un buen comunicado, y así tenga una muela encarnada. Si está mal, tiene que volver. Como sea. no, Y aparte si te vas lejos, cerciorarse te van de a que la llamar por- familia entendió. Y De exactamente, cualquier sí. manera, disculpen, pero una de las cosas que por lo menos recuerdo en la parte que se lee, que la familia hace hincapié que el chico no fue visto durante las 48 horas que permaneció internado por los médicos, sino que eran medicados por enfermería y que nunca se hizo presente ningún médico, sí recién al momento del alta. En eso también creo que la familia estaba como un poco ofuscada o requiriendo falta de atención. Bueno, Por lo menos Pero que Pero eso interprete se bien. ve, perdón, pero eso se ve ¿Cómo? en los reportes de enfermería. Pero las ¿La indicaciones frecuencia? También. tiene que ser el médico. ¿Qué le pasó? No tengo ni idea, porque estaba La ahí. indicación farmacológica la tiene que dar el médico. claro. O sea, Claro, las Por indicaciones. eso están en los reportes de enfermería también, ¿no es cierto? Debería estar todo ahí. Lo le que se pregunto, indicó. Esperá porque quiero hacer... perdón. No, Y no puede para el anestesiólogo, no puede ser un fenómeno idiosincrático al individuo, esa patología. Es raro. No, si puede ser algo propio del paciente, pero es raro que alguien que es raro. si no le hubiesen hecho la anestesia, no se hubiese muerto así. Analicemos, yo voy puntualizando la clase para que vayamos quedándonos con cosas. Obviamente este fallo no lo vamos a resolver hoy, porque da para 10 clases. Pero puntualmente, dijeron muy bien algo. Anoten, vieron lo importante que el doctor Manetti se carga de reiterar y reiterar. Anoten todo, aún lo no médico. Historia clínica bien reflejada de lo que se le dijo, que no se le dijo, cuándo se le dijo. También porque después en las declaraciones, también no me acuerdo, no sé, la verdad es, bueno, no, mire, está escrito acá, sé yo si me acuerdo o no me acuerdo, no hace falta acordarme, acá está, señor juez. Entonces, de alguna manera ese es lo principal, lo puntual. Segundo, el tema de la derivación, dejarla bien asentado el por qué y cuándo, ¿no? También, porque acá también hay un tema en el fallo que tiene que ver con esto de la derivación, ¿no? O de la intervención de los distintos profesionales y la unicidad de todo el equipo, ¿no? La unicidad del equipo. Esto también lo dice el fallo y revísenlo porque ustedes cuando trabajan es un acto médico en conjunto, ¿no? Esto ténganlo en cuenta porque así los jueces lo creen de esta manera, entonces por eso que es importante. Y hasta dónde yo puedo ser responsable, en este caso no lo fueron, pero imagínense que este caso hubiera sido culpable, 1, 2, todos los 3. ¿Hasta dónde yo puedo confiar en lo que hace el colega? ¿Hasta dónde? ¿Cómo es mi relación desde mi práctica profesional con la relación y la práctica profesional del colega? ¿Qué pasa en la relación médico-anestesista, con médico cirujano, enfermero médico? ¿Qué pasa en estas relaciones? ¿Dónde está el criterio de entendimiento respecto de hasta dónde yo puedo y yo no puedo? ¿O cuándo yo empiezo a tener responsabilidad de lo que el otro hace? Eso también está reflejado en el fallo. Después búsquenlo y entiéndanlo porque es un tema que no es menor para tocar. No es menor. Hay una palabra, una serie de palabras que hablan sobre el principio de confianza, que así se llama desde el derecho, principio de confianza. ¿Y qué es esto, el principio de confianza? Yo se lo explico en una forma directa para que se entienda. Es cuando yo cruzo en verde. Yo cruzo en verde porque reconozco en el principio de confianza que sé que el otro no va a cruzar en rojo. Después el otro cruza en rojo. Bueno, me chocó, pero yo no tengo por qué andar por la vida pensando que todos van a ser infractores del tránsito. Bien, lo mismo pasa en esto.
Cuando ustedes derivan, cuando ustedes reciben derivación, cuando ustedes, lo que no hizo el otro no es una cuestión propia, excepto, y acá es donde está la llave que rompe la galleta, excepto si es evidente. Excepto si es evidente. No, acá el informe me dice, yo, perdónenme porque la terminología médica te la dejo a vos, Dani, pero acá dice que no tiene nada, que lo miró recién el traumatólogo, no tiene nada, y el tipo viene con la pierna colgada en el hombro. Entonces, evidentemente hay algo que está mal. Entonces, el principio de confianza se vence en donde yo tengo la evidencia. Entonces, ¿dónde tiene que estar reflejada esa evidencia? También en la historia clínica. Pero me voy a meter con un colega. Disculpame, no te estás metiendo con un colega. Lo que está pasando es que vos estás dando cuenta, como siempre les digo, la historia clínica, ¿para quién se escribe? A ver, ¿para quién se escribe la historia clínica? ¿No escuchó? Para el paciente. Para el juez. Para el Para el juez. El juez. Estoy haciendo Sí, para el juez. Sí, para el juez. estoy haciendo historia. Oh. ¿Para el juez? Para el juez. Entonces, es la gente, pero es para el juez. Claro, ni es contra el colega, ni contra la clínica, ni contra el paciente. Y es para el juez. El consentimiento informado, ¿para quién se informa? Para el juez. Entonces, todo lo que hacemos en la vida va a ser reflejado en ese lugar. Porque fíjense después, como el juez interpretó en base a eso. Y hay otra cosa más, que no quiero que se quede fuera del fallo, después hablamos discrecionalmente y le dejamos lugar también a Dani. No me importa, porque es para reforzar el claro. Las condiciones particulares del médico. Fíjense que eso también está en el fallo reflejado. ¿No es cierto, Vanessa? ¿No es cierto, Javier? Los que lo leyeron. Está reflejado en el fallo, las condiciones particulares, porque se habla de lo que le pasaba al tipo, los elementos que tenía y todo. Bueno. Dicho esto, yo lo voy a dejar con la inquietud para que ustedes la vuelvan a repensar. Y les voy a leer, si me permiten, el resumen, el extracto se llama del fallo. Porque el extracto del fallo es algo que, como les decía yo en su momento, es de donde buscamos los abogados para... Antes de decirle eso, voy a hacer ahora sí, vuelvo a mirar el fallo. Entonces, el fallo dice, a los efectos de determinar una infracción al deber de cuidado, se dan cuenta de que hablamos, y dice entre comillas, escribe, ¿no? El juez que falla. El análisis deberá realizarse ex ante, ¿sí? Anteriormente, y teniendo en cuenta la situación concreta en la que se desarrolló la acción. Eso es lo primero que dice el resumen del fallo. O sea que ya me está diciendo que los jueces previeron esta situación ex ante y de acuerdo a la situación concreta. O sea, que él me dice lo que debía hacer y cómo pudo llevar a cabo eso que debía hacer en las condiciones que tenía. Después sigue. Dice también que este criterio es pacíficamente afirmado por la doctrina judicial y cita las salas, después ya lo van a ver. Y después dice, respecto de la pericia médica se indicó que, y ahí me incluye, o sea, me estaba hablando del médico y ahora me habla del perito. Indicó que necesario es analizar las circunstancias en que se encontraba el propio profesional, teniendo en cuenta no solo los medios a su disposición, justo en el momento de prestar asistencia, sino también la mayor o menor complejidad que pudiera haber ofrecido al cuadro clínico. La actuación pericial debe tomar en consideración las circunstancias concurrentes al tiempo mismo de haberse prestado la asistencia, viendo si esta se llevó a cabo, viendo si se llevó a cabo o no, con la oportuna diligencia, analizando, sobre todo, si se aplicaron o pusieron a disposición del paciente todos los medios que se disponía o pudo haber dispuesto el médico al tiempo de prestar aquello, para poder llegar a un diagnóstico o tratamiento preciso. A ver, como decíamos, no es que el perito va a decir ahí, porque ahí es donde está el problema, ¿no? No, mire, si yo hubiera hecho esto, o sea, muy fácil. El lunes le hubiera hecho tal práctica y con esa práctica ya hubiera sabido si era meningitis, si no era meningitis, si estaba bien o no. Bueno, no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque el juez le está diciendo, no alcanza con saber ex ante, o sea, lo que debería haber hecho, sino que además hay que ponerse debería haber hecho en contexto. Y esto también, o sea, como ustedes como médicos esto lo van a usar desde el ejercicio profesional como atenuante para cualquier cosa, pero como peritos lo van a usar para poder indicarle al juez si ustedes, por ejemplo, podían haber hecho esa práctica en los medios que tenían. No es lo mismo estar en
en un hospital en Capital Federal que en el medio de, ¿no es cierto?, del campo. Entonces, va a depender también el contexto. Esos son ejemplos extremos, pero ustedes sabrán mejor que yo cuándo tienen todos los insumos, cuándo tienen las posibilidades, cuándo tienen... Bueno, después, sigo un poquito más. Espérenme, ¿eh? Y dice, dicho en otras palabras, respecto a esta criminalidad, entre paréntesis, homicidio imprudente con motivo de una mala praxis médica, fíjense, lo aclara, el perito debe limitarse a realizar una explicación detallada y basada en los conocimientos de su ciencia, del cual era la conducta esperada ex antes en el facultativo, de acuerdo al medio en que se desarrolló el acto médico. El acto médico se encuentra compuesto por diferentes etapas. Fíjense acá, fíjense cómo define el juez qué es un acto médico, ¿no? Cómo lo lleva a entender el acto médico, no solamente como lo debe haber entendido el perito, por eso que lo está de alguna manera amonestando, ¿no? Dice, en cada una de las cuales existen obligaciones para los profesionales intervinientes. En tal sentido se ha expresado que aquellas etapas comprenden el diagnóstico, el tratamiento y el post-tratamiento. Y dice de dónde lo saca. Francisco Bernarte Ochoa, Imputación Objetiva y Responsabilidad Penal Médica. La Universidad de Rosario, Bogotá, 2010, página 103. En esta última, post-tratamiento, el profesional ya ha intervenido sobre la humanidad del paciente, y la obligación que le compete es la de asistencia y seguimiento de la evolución de salud del usuario. Posición de garante. ¿Se acuerdan de esto? Posición de garante. En el sublite, la situación juzgada, o sea, en el caso la situación juzgada transita sobre este último momento del acto médico. Ahora bien, la complejidad, variedad y especialización de fases por la que se atraviesa el acto médico hacen aconsejable, tanto por razones operativas como de garantía para el paciente, un reparto de funciones entre los distintos facultativos y colaboradores que participan en la actividad, en la misma actividad. Entonces sigue y dice, se ha extendido después a prácticamente cualquier momento de la actividad sanitaria al compás de la progresiva especialización de conocimientos, hasta el punto que hoy en día puede afirmarse que la prestación sanitaria descansa decididamente sobre los esquemas de división de funciones o trabajo en equipo entre los diferentes profesionales. Fíjense, y en este ámbito de intervención conjunta de varios especialistas, cobra relevancia el principio de confianza, en cuyo mérito cada participante en una actividad puede y tiene que confiar en que la actuación del resto de los intervinientes sea correcta. De tal modo que solo cuando existan motivos fundados para desconfiar en la conformidad a cuidado de la actuación de terceros, podrá dejar de invocarse dicha presunción por el resto de los intervinientes. Este reparto de tareas puede ser formal, personal, cuando cada uno de los integrantes es citado a título personal, aunque más no sea por un empleador o locador de servicio que tengan en común, y en tal carácter se acopla al funcionamiento de una estructura, organización de tinte institucional. O sea, tanto para lo que es algo puntual como personal, como dentro de una institución. Fíjense todo lo que revisa el fallo, todo lo que nos revisa y nos interpela y nos hace pensar desde el consentimiento informado de la historia clínica, de todo, punto a punto lo que fuimos dando en este... O sea, y es de ahora, no trajo, porque es fácil traer un fallo del año ñauco y lo que está en los libros está lleno, pero esto es actual, es actual, y revisa todo. A ver. ¿Vieron cuando, perdón, cuando les digo, pero estas cosas, y ¿por qué me explican esto que ya lo sé desde la universidad, o de cuando empezaron a trabajar, o cuando fueron enfermeros, o cuando fueron practicantes mayores, ¿y por qué pasa estas cosas? Pero esto yo ya lo sé, nosotros sabemos que lo saben. Nosotros sabemos que desde la mayéutica entendemos que lo saben, pero la situación pasa por lo siguiente, es formalizarlo. Nosotros sabemos que saben hacer un certificado médico, obviamente que sabemos que saben, pero la manera en que lo hacen para deslindar... A ver, no van a deslindar responsabilidades profesionales nunca, porque son profesionales como nosotros. Cuando nosotros tomamos un caso, no nos podemos evadir de la responsabilidad profesional. Ustedes tampoco lo pueden hacer, no van a poder evadirse de la responsabilidad profesional. La situación en particular de la confección de un tratamiento o la indicación a los padres, se dan pautas de alarma, se deja un teléfono de referencia, esas cosas son las que nosotros hacemos hincapié. ¿Por qué? No solamente es para que ustedes se cuiden,
La realidad es esa. Hay dos realidades, es la misma moneda, las dos caras de la misma moneda. La realidad es que esta especialidad a ustedes les va a exigir de que el día de mañana, cuando sean peritos de parte, ustedes le hagan entender al juez, como dice Marcelo, que esto pasó por tal y cual cosa, o en su defecto, ustedes se van a saber defender, dando vuelta la moneda, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden usar para trabajar, porque van a ser peritos médicos. Así, a ver, esto es... Por ejemplo, en el sistema punitivo, ustedes cuando ven una escotadura es algo fisiológico. Cuando ustedes ven un himen diflorado, una carúncula conformada, ustedes saben que algo pasó ahí. Bueno, ustedes van a meter en cana a un tipo, si son peritos médicos, 20 años. ¿Cómo no? O como no, mire, le van a decir al juez, mire, doctor, el doctor que me contrató, el abogado que me contrató, yo me expido porque esto no es un desgarro, es una escotadura. El perito oficial falló y se va en libertad. Miren la trascendencia que tienen. Pero ¿qué pasa? La escritura es lo que tienen que entender. La escritura, lo importante es escribir todo, aunque parezca una cosa que me hace escribir cualquier cosa. Yo no le hago escribir. A ver, usted tiene que saber lo que tiene que escribir. Se sobreentiende que en la guardia tienen que escribir tal o cual cosa. Es la manera de que ustedes comprenden la sintaxis de la situación, donde ustedes tienen que plasmar la escritura de una manera donde ustedes, aparte de cubrirse, ustedes siempre tienen que pensar esto. No es la teoría del derecho penal del enemigo, como dice Zaffarón, y que todos son, él lo ve de un punto de vista filosófico diferente, a lo cual adhiero, guarda, creo que el colega también, ¿no es cierto? A ver, no es el derecho penal del enemigo, bueno, por la duda lo metemos en cana, no es eso, es todo lo contrario, ustedes lo que están haciendo es cuidarse. Cuando nosotros les explicamos cómo confeccionar una historia clínica, cómo hacer una historia clínica digital, por qué sirve el fichero en el consultorio, por qué sirve informatizar la historia clínica, por qué sirve esto, por qué sirve, porque son herramientas de ustedes, que a ustedes les van a servir para laburar y también que a ustedes les van a servir para, a ver, para trabajar ustedes y para que ustedes trabajen también, porque va a ser su fuente de trabajo. ¿Me explico? O sea, los van a contratar por su saber médico legal, esta mixtura que hay de leyes y medicina legal. Entonces, tienen que saber las dos caras de la misma moneda. ¿Bien? Perdóname, Marcelo. No, yo más que nada es, a ver, como le decía, no vamos a abarcar el fallo que es toda la carrera, es todo el curso. Lo que sí, revísenlo. Bueno, en PDF, ahora se lo vamos a mandar por el grupo PDF, no se va, lo tienen, pásenlo al grupo, así ya les quedan todos, para que lo vayan analizando y viendo. Y busquen algo más, o sea, como tarea, yo les dejaría ahora, no sé cómo es el módulo, hasta cuándo estamos. Este está, sí, a ver, espera, este es el, sí, este estamos hasta febrero, marzo. Los módulos que estén, el módulo que estén, tenemos todo enero para los domingos ver dónde están las rubias o para buscar fallos de ustedes se elijan. Pero busquen algunos fallos. ¿Cómo busqué este fallo? Porque este fallo lo saqué a propósito de ninguna página de la que yo tengo suscrito, pago. Internet, Google, fallo de mala praxis médica. Hay muchos. Entonces, esto, lamentablemente, o gracias a Dios, hace que nosotros tengamos la posibilidad de poder entender estos temas. No quiero terminar un análisis de fallos, como decía, hay mucho para analizar, sin analizar una cuestión técnica jurídica. Después, si quieren, lean o van te diste cuenta a ver dónde fue, cuáles son los argumentos de la absolución. Si querés, buscar bien el fallo. Así lo leemos para que todos lo vean. Perdón, se escucha súper mal. Porque le doy el micrófono a Dan. ¿Ahora se escucha bien? Le decía, ¿cuál tengo
que analizar varias cosas, ¿no? El fallo es grande, como estaba diciendo hasta ahora, no requiere un análisis complejo, todo el desarrollo del fallo, y toca muchos temas desde todo el curso prácticamente, pero quiero que lo interpreten desde el punto de vista jurídico. Lo primero que van a interpretar desde el punto de vista jurídico, para este pensar jurídico, la parte del lado B, de lo que es la parte del pensamiento jurídico, de cómo pensar jurídicamente, ¿no? Lo que hoy dijeron de que la historia clínica o el certificado se escribe para el juez, es pensar jurídicamente, ¿no? Que el acto médico es un acto jurídico, es pensar jurídicamente. Entonces, a ustedes van a ir al fallo, y van a ir a lo último, la parte dispositiva, resuelve, y en el resuelve va a decir, absuelto, y va a explicar el juez por qué lo absolvió. Entonces, eso léanlo e interprétenlo. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento jurídico, así a grandes rasgos, que es lo que yo quiero que ustedes, de lo que ustedes se nutran para concluir este curso, por lo menos entendiendo estas cuestiones. Porque nosotros entendemos desde lo médico por qué, y le podemos explicar al padre del nene por qué se murió el pibe, lo entendemos. Pero desde el punto de vista jurídico, yo no tengo herramientas para explicarle al padre del nene por qué quedaron absueltos. No tengo herramientas. Solo esas herramientas solo son jurídicas, son técnicas. Hay una cuestión técnica por lo cual no es un homicidio culposo. Hay una cuestión técnica. Porque no se pudo probar que es un homicidio culposo. Y porque no hubieron, escuchen bien, no hubieron otras, ni en la querella, ni en la fiscalía, otras subsumisiones relativas al tipo penal, ¿no es cierto? Acá podría haber cabido también un abandono en persona. Lo podríamos haber pedido. Lo podrían haber pedido. También yo soy, claro, yo soy un convencido de que el abandono en persona, desde lo jurídico, no se puede aplicar a ningún caso médico. Pero lo podía haber pedido tranquilamente. Y quizás el juez hubiera tenido que resolver algo respecto de eso. Entonces, ¿por qué no quedaron absueltos? Quedaron absueltos porque pidieron homicidio. Entonces, como pidieron homicidio y no se pudo comprobar, perdieron. Perdió la querella y ganó la absolución. Entonces, entiendan ustedes, cuando trabajan tanto para el lado profesional, lado A, como el lado B, siendo los peritos en esta causa, porque ustedes en este juicio se van a ver reflejados en los dos ámbitos, en el ejercicio profesional y en el ejercicio como peritos. Entonces, cuando ustedes analizan este fallo, como les decía, analícenlo como papá, como abuelo, como familiar, como médico interviniente, como abogado de los médicos intervinientes, como perito interviniente y como juez. Así lo tienen que analizar. Entonces decir, ¿yo qué hubiera hecho? Ahora, cuando están ustedes concentrados como perito en el fallo, ¿qué es lo que hace que estos tipos hayan sido acusados y imputados y condenados por el delito de homicidio culposo? La posibilidad de probar el homicidio culposo. ¿Qué es lo que le alcanza al abogado de la contraria o el abogado que defiende al imputado? La duda. La duda. Entonces, no es casualidad, es lo que dijeron hoy uno de los compañeros, creo que Manuel fuiste vos, el tema de que había muchas contradicciones y la fiscalía preguntaba una cosa y contestaban otra y los peritos se pisaban, se contradecían a ellos mismos. ¿Por qué sucede esto? Sucede esto porque lo que se persigue en el expediente judicial desde la defensa es poner en dudas la calificación legal, poner en dudas el homicidio, poner en dudas la probabilidad de que ese nexo causal entre el hecho, desde la enfermedad hasta la muerte, haya tenido la intervención del perito, del médico. Y para eso el perito me va a referir respecto de eso. Pato, levantaste la mano. O sea que es básicamente que no pudieron encuadrarlo en un marco legal y no pudieron probar, no pudieron ponerlo, bueno, esto entra todo acá. Eso sería lo que hablamos habitualmente. Exactamente. Por eso empecé diciéndoles que esta es una causa penal. Entonces, ahora, inclusive dentro de este desarrollo, yo no lo busqué, pero podríamos hacer el ejercicio de buscarlo, tratar de encontrarlo, puede haber un juicio civil en donde esta gente que quedó absuelta puede haber tenido una consecuencia económica, ¿no? Es raro porque obviamente que la causa penal se hace para que el juez me diga sí, es culpable, y después yo tengo todas las herramientas para ir y romperle todo a la compañía de seguro ¿no? El colegio médico. El colegio médico o lo que fuera. Pero
desde lo civil, no necesito acreditar que el hecho ocurrió o no ocurrió, sino que necesito probar lo que digo desde el impulso procesal. Entonces, si yo estuviera en una causa civil, yo tendría que probar que hay un hecho, que hay alguien que intervino en el hecho, que existe un lugar donde se lo intervino, que hubo un acto médico, y tengo que probar la muerte. Por lo tanto, en esa acreditación, como no encaja en una caja como es el tipo penal, sino que es más amplio, por un montón de cuestiones jurídicas, podría llegar a obtener una indemnización económica. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Y por qué es importante que ustedes sepan, primero qué están haciendo cuando hacen un peritaje, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y segundo, ¿dónde estoy? Y tercero, ¿qué tengo que analizar? Porque consecuencia del fallo judicial, estoy seguro que tiene que ver con un problema de peritaje. Porque el perito se abocó a decir, no, esto está mal hecho, o bien hecho, pero no contextualizó, no buscó el contexto apropiado para decir. Entonces, fíjense que ahora ya no nos alcanza con esto que le trae Groesner y Manetti el día de hoy, cuando sean peritos. No nos alcanza con decir si está bien hecha la práctica o no está bien hecha la práctica. El fallo me interpela y me dice, perito, usted también tiene que fijarse cuál es el contexto. Y no solamente fijarse en el profesional actuante, sino fijarse en el contexto y en el equipo pericial, en el equipo médico. Fíjense hasta dónde amplía el abanico para las consideraciones que yo tengo que tener. Bueno. Bueno, todo suyo, doctor. A dormir la siesta. Como había un nene ahí que estaba durmiendo. No, está bien. No, che, escúchenme una cosita. Estuve mirando el grupo, nos sacamos un poco de esto, igual. Tiene que ver. Tiene que ver igual. No, sí, claro, tiene mucho que ver. Con lo que vimos la clase pasada, que era simplemente certificado médico. El certificado médico tiene el mismo peso jurídico que la historia clínica. Ojo, el papelito solito ese o el precario médico hospitalario tiene el mismo peso jurídico que la historia clínica. Fíjense una cosa, que las fiscalías de turno, por ejemplo, hoy me llamaron a la fiscalía de turno y pasaron al cuerpo médico mails donde había certificados médicos. Y el médico de turno calificó las lesiones de X persona en base al certificado médico. Así, fíjense la importancia que tiene. Ojo con eso porque, a ver, no quedan en un abstracto. ¿Comprenden? Una consulta. Sí, Doc, decime. Sí, ¿Cómo no? estoy pensando, ¿tiene también implicancia o importancia en un caso como este o similar algo que se llama información constitucional preconstituida, que cuando una de estas partes, por ejemplo de los médicos, sabe que hay algo malo y que se quiera cubrir, pero no plasmarlo en la historia clínica, sino plantearlo ante, como se llama, un escribano, y que quede tipo de secreto, y si el día de mañana surge un juicio, sacar este artículo, yo declaré un escribano tal fecha, tal texto, de que, digamos, como ampliando un poco más con detalles si se tuviera que cubrir de algo, ¿no? Sí, pero fíjate, está bien, Doc, la pregunta es genial, pero guarda porque si el juez retrotrae la acción, te podés comer un encubrimiento agravado. Guarda con eso, ¿eh? Ahora le vamos a dar la palabra a No, sí, seguro. penalista. O sea, no tendría que nunca contradecirse con ese inicio de esa historia, no tendría que contradecirse, pero bueno, a veces pasa que alguna persona se la come doblada. Claro, hay un principio procesal, que yo se los explico en procesal y se lo explico en laboral, de economía procesal, ¿no? Entonces, la economía procesal es, ¿cuál es el medio idóneo para que vos manifieste lo que tenés que manifestar? La historia clínica. Esa es la oportunidad, ¿no? Esa es la oportunidad. Bien, entonces, nada, o sea, es peor que no lo hagas, lo que vos decís. Es peor no hacerlo. O sea, es peor dejar la historia clínica en blanco o escribirla mal. Ahora, todo lo que hagas relacionado a la historia clínica tiene que tener un hilo conductor, porque si no el juez te va a preguntar, ¿y por qué hiciste eso?
Si el medio idóneo era la historia clínica. El medio idóneo era este. ¿Por qué vos utilizaste este? No, porque me lo aconsejó un abogado después. Ah, entonces ya estás dejando entrever que algo pasó entre la historia clínica. Porque lo que tiene... Cuando nosotros... Fíjense esto que es algo que si bien no tiene una certificación jurídica positiva que es escrita, ¿no? Cuando ustedes mandan una carta documento, usted hace una carta documento, le manda una carta documento, Manetti, págueme lo que le debo. Usted va al correo, el correo lo sella, lo firma, fax, lo manda. A mí hay algo que el correo me certifica, que para los juristas se llama fecha cierta. O sea, porque es el momento oportuno en que yo mando la carta. ¿Por qué? Porque si la carta llegó y yo ya había pagado, el que está haciendo las cosas mal soy yo. Entonces, no, mirá, acá te pagué antes. Entonces, trae consecuencias jurídicas, como todo acto jurídico. ¿Por qué vos vas a hacer un acto jurídico por fuera del acto jurídico que tiene que ser el escrito? ¿Por qué? Explícame por qué. Entonces, si es porque no te lo permiten, bueno, hacé la denuncia. Si es porque no sabés hacerlo, bueno, aprendé. Si es porque me quiero cubrir, bueno, la pregunta a continuación del juez, si yo fuera juez o fiscal en este caso. Doctor, ¿de qué se quiere cubrir? Entonces, ahí es donde tenemos un panorama para poder interpretar. No existe nada mejor que la historia clínica para escribir. Además de que no existe nada mejor, es el medio idóneo. Sí. Ahí está, Sandro, perdona. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer mella. Ahora, todo lo que podemos después acompañar tiene que tener un motivo. Si vos tenés el motivo fundado para contestar después la pregunta, sí, claro que puedes hacer. Esa sería la respuesta. Pero la historia clínica, a ver, si yo estoy dudando de que esa historia clínica pueda ser adulterada por un tercero, bueno, haga la denuncia. ¿Entendés? Entonces, después, el documento privado escrito a través de un escribano, que es un medio probatorio, me da fecha cierta, me da certificación, me da todo lo que necesito. ¿Entendés? Va a tapar otro delito, podés incurrir en lo que decía el doctor Manetti, encubrimiento. Entonces vos sabías que algo estaba pasando, no lo denunciaste, te querés cubrir. Vos no tenés nada que ver, bueno, no sé, fíjate. Claro. Por ahí tenés que ver y te estás cubriendo. Claro. Mejor que otro. ¿Por qué? Porque conoces el derecho. No sé, hasta una estafa procesal. Sí. O sea, podemos abarcar un camino muy grande. Pero bueno. Inagotable casi. Si tiene una razón de ser, está bien. Si no tiene una razón de ser, hay un problema. Si esa razón de ser no es lícita, hay un problema. Si esa razón de ser es lícita, bueno, deberías analizar en la prueba por qué. Deberíamos analizar por qué. Por el contexto también, porque acuérdese del fallo que decía, el juez decía del contexto. Bueno, y te tenés que... No, lo que pasa es que no lo hice porque me iba a pelear con mi compañero, que somos amigos. Bueno, a ver, son todos amigos, pero te acompañan hasta la puerta del cementerio. Después, chao, se acabó la amistad. O sea, cuando te meten, te cierran la jaula, chao, listo, se acabaron los amigos. Te pueden ir a visitar, está todo fenómeno. Pero, aseguro, se lo llevaron en cana. Esto es el ABC. Para que no se lo lleven en cana, las cosas tienen que estar escritas, porque si no están escritas, no existen. O sea, las palabras se las lleva el viento, no es muy catedrático, ¿no? El término, pero las palabras se las lleva el viento, no, porque yo le dije, no, porque yo esto. Sí, le dijo, pero no, está escrito. Y si el derecho es formalmente escrito, a ver, ¿se entiende el principio de la buena fidex? Los romanos no eran tontos, cuando decían, quédate tranquilo, te voy a pagar, obviamente. Sí, había un principio de buena fe. ¿Le iba a pagar o no le iba a pagar? Después se verán, se dirimirán las situaciones en diferentes circunstancias. Pero en principio, por sobre todas las cosas, sobre todo en el acto profesional, esto después te voy a pagar, lo pueden hacer con el kiosco, no con la historia clínica, ¿me explico? O sea, el contexto de la situación no se los permite, porque el juez a vos no te conoce, ni a Vanessa, ni a Lorena, ni a
Biaggi no conoce, no los conoce. Entonces, obviamente, ¿qué va a hacer? ¿Se va a sumar a la escuela de la paranoia? Y la verdad que es probable. ¿Va a desconfiar de todo? Y sí, la verdad que es probable. No se va no les va a creer a todas las pruebas que le vayan a aportar. No, y el tipo, por eso son vinculantes y no son vinculantes. Si no les cree, no las vincula. Es muy simple, es el único que sabe todo el derecho. Entonces, tienen que escribir las cosas en el contexto que sea, no importa, no tampoco en una servilleta de papel, se entiende, ¿no? A ver, si están laburando de una manera precarizada, bueno, pónganlo. Si el paciente se fugó, pónganlo, pero pónganle la hora, pónganle la fecha, pónganle el día. Tómense un minuto más, que ese minuto son horas de tribunales, chicos. A ver, esto es un clarito como el agua. Ese, qué hincha pelota, tengo que poner esto, justo ahora me vení. Pónganlo, porque ese 10 minutos, yo sé que vivimos todo a 1000, no sé, yo vine corriendo del cuerpo médico, no comí, vivo a 1000. O sea, Marcelo armó todo para que yo pueda estar acá. Pero ese minuto que yo me quedé de más en el laburo, es un minuto que, flaco, qué sé yo, me cubrí, fui, puse un libro de guardia, no sé, habilité el mail, contesté 2 o 3 oficios de la fiscalía, son cosas que mañana me van a traer quilombo. ¿Me comprenden? Se trata de eso. Es la simpleza misma. Lo que pasa es que objetivamente ustedes van a ser peritos y objetivamente tienen que, a ver, obligatoriamente tienen que conocer la medicina legal. La medicina la conocen porque son médicos. A ver, tienen que conocer la parte legal. No sobre, a ver, nadie, si ustedes nos preguntan a nosotros, mirá el artículo tal del Código Civil y Comercial, qué sé yo, flaco, no me acuerdo, che, las pelotas, no me acuerdo de eso, lo buscaré y ya está, listo. A ver, el lineamiento general es lo que tienen que conocer. Tienen que conocer de la ley de obligaciones, tienen que conocer el articulado de los delitos contra la fe pública, del artículo 282 en adelante, como yo le dije el otro día. Tienen que conocer esas pautas generales, porque también les va a servir en la misma moneda con las dos caras. Les va a servir para trabajar de las dos maneras, para trabajar y cuidarse, para trabajar y ganar plata. ¿Me explico? Che, ¿hacemos un break, les parece? ¿Cuánto hace que estamos? 1 hora y pico, ¿no? Sí, hacemos un break, un toquecito y después termino con algunas preguntas. Hoy va a ser una clase no tan extensa. Terminamos con algunas preguntas, dudas de certificados médicos y ya está, porque viene el grupo que preguntaron y no quisiera dejarlo con la duda, ¿no es cierto? El que lo entendió, fenómeno, el que no, lo repasa. Y el que no lo entendió, hacemos un ping-pong y ¿cómo es? Y nos sacamos todas las dudas. Es fácil, es bastante fácil. Es para que trabajen tranquilos. ¿Bien? Ahí les pasé al grupo, el fallo y el resumen. Si quieren el resumen, léanlo. Y bueno, y el fallo para después, pero ya lo tienen ustedes ahí. Así que bueno, unos minutitos y nos vemos en un rato. Este es el nuevo espacio. Contracultural. Exacto. Acá los abogados discutimos todo. Che, ¿qué les iba a decir? Vi unas preguntas, chicos, de certificados médicos. A ver, denme un cachitito. Algo del secreto médico, algo de eso me preguntaron. No, ahora no me acuerdo quién fue el que me preguntó porque tengo el teléfono acá, pero quedó medio mal. Yo, Doc, hice una pregunta. Sí, Doc. Leila. No, Lucrecia. Lucrecia. Ah, bien. Lucrecia, sí. Sí, en realidad la pregunta fue porque bueno, surgió una situación, hice un certificado. Se cortó, Doc.
No, che, se cortó el audio. Si está hablando, no me escuchan. ¿Escuchan el más? Municipal, el administrativo se tiene que enterar de qué le Claro. pasa a ese paciente. Doc, dame, Lucrecia, ¿me escuchás? Sí. Escúchame, Doc, la primera Sí. parte no se escuchó. ¿Se podrá repetir de nuevo? Sí. Te escucho. Mi pregunta, lo voy a resumir, es si en caso de que el certificado sea, por ejemplo, para un empleador, en este caso un empleador de la municipalidad, la oficina de personal de la municipalidad, es necesario especificar el diagnóstico de por qué ese reposo domiciliario. No, vos le Esto otorgás entiendo. reposo tantos días por patología médica y sujeto a secreto médico. Ya está, listo. Ah, bien. Porque me ha pasado que me han querido como obligar a poner, y yo dije, no, es un secreto médico, no tengo por qué No, ponerlo. problema, no, todo eso es tuyo, claro, tuyo y del paciente. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Si no, bueno, ir al CIE 10, pero ahora lo buscas en CIE 10, te metes en internet y sabes qué es, ¿viste? Así que, bueno, Claro. laboralmente, laboral, Marcelo, después va a dar o da el CIE 10. Medicina laboral, perdón. Pero médico-legalmente no, te puedes amparar en el secreto médico. Y si te obligan, más todavía. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Que venga el empleador, se lo digo, no hay ningún problema. Pero no, de ninguna manera. No hay ninguna ley que obligue a que vos divulgues la patología de tu paciente. Es secreto profesional, secreto médico. Bien, en este caso, secreto profesional. ¿Está bien, Lucrecia? Bien. Leila. Sí. Bien. No tenés audio, Leila. No tenés audio, Doctor Manetti. Señora, la escucho. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Habitualmente están solicitando, y siempre fue así, los municipales y la policía. Todo trabajador del Estado y policía del lugar, la local, la que sea, y necesitan por código elevar la patología a la cual el paciente va a tener un reposo. Entonces tendríamos que poner el CIE 10. Sí, en la policía... Porque si no, todos tenemos que poner eso, porque ellos no pueden presentarlo en planilla. Está bien, Marta, pero vos, mirá, en este caso, en la policía pueden ocurrir dos factores. A ver, hay que separar las cosas. Por ejemplo, si vos estás en el hospital, o cualquiera de ustedes están en el hospital, y el policía va con por ejemplo, el imputado, la víctima, el detenido, el aprehendido, lo que fuere, vos tenés que revelar qué es lo que le pasó al individuo en el precario médico o en el certificado médico. Sí, pero esto es particular o en la sala o en el hospital, en consultorio externo. Sí, pero... Saliendo de lo que es el precario. Sí, Saliendo de lo que es el precario en el certificado médico. De lo que es el precario. ¿Cómo hacemos? Porque la verdad, para mí es un problema. Con el CIE 10 es suficiente, ya está. Está bien, así, con eso. Porque Está el paciente desde la casa levanta la planilla. Y claro, ellos tienen códigos. Y esos códigos, claro, son por el CIE 10, que yo no tengo idea. Sí, exactamente. Es por eso, porque ellos se ponen en una página que se llama Mi Portal. En ese Mi Portal suben las licencias médicas, ¿entendés? Entonces, claro, porque me dice, doctora, póngame bien, que se entienda, porque si no después no sé cómo ponerlo y no lo toma, y pues entonces hay que revelar inevitablemente así. Está bien. La realidad es que la gente, por ejemplo, a ver, si vamos a hablar de la policía, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? En la policía o en empleo público, por ejemplo, en las direcciones de sanidad de los establecimientos, ellos están obligados a poner en la carpeta médica, o sea, en la licencia médica, de poner, trabajar con el CIE 10.
Ya está, con eso es más que suficiente. Está bien hecho. Si usted le quiere poner el diagnóstico, no hay ningún problema, se lo puede poner el diagnóstico. O sea, no hay problema, no hay impedimento, porque el que lo viene a buscar es el requirente, es el que va a presentar el legajo médico, la licencia médica, no hay problema. Pero si se lo da un tercero, por ejemplo, ya no correspondería. Con el CIE 10 es suficiente. A no ser que el pedido sea radicado por el agente fiscal, por ejemplo, en los detenidos y en las víctimas también, guarda, porque el certificadito médico que ustedes hacen en el hospital o en la salita, donde sea, guarda porque esto es a pedido de. Entonces ustedes cuando confeccionen el certificado médico, a pedido de la prevención, por ejemplo, Luján Segunda, policía, se asiste a doña Juana Gómez de Neitato a raíz de haber sufrido hematoma y palpebral de ojo derecho, equimosis lineal en cara anterior, tercio medio. Ustedes lo van a tener que poner así porque van a ser médico legista. No soy médico, pero a ver, les sugiero, porque después lo van a llamar a ustedes. ¿Comprende? ¿Qué quiso poner acá? Los van a llamar, porque obviamente el fiscal tiene facultades para llamarlo, y el médico forense también tiene facultades para dirimir la duda por intermedio de ustedes. O sea que el código, a ver, el fiscal le delega el trabajo, obviamente, porque es agente fiscal, no es doctor médico, entonces le delega facultades a ustedes. Dentro de esa delegación de facultades está el examen médico, por ejemplo, en la salita. Un ejemplo, les vuelvo a repetir, si le llevan a la víctima con un hematoma bipalpebral compatible con choque o golpe con o contra elemento animado de velocidad de baja moderada, sin arista cortante, como por ejemplo puño cerrado similar, ustedes le están dando la pauta que le dieron un golpe en la cara a la mujer o al hombre. ¿Me explico? Entonces, si ustedes van a ser médicos legistas, tienen que poner la mecánica de producción, todo ese tipo de cosas. En el certificado médico, eso sí se debe dar a la luz, se debe saber, porque después de eso, el agente preventor, que es la policía, por ejemplo, el agente preventor llama al agente fiscal y le dice, mire, tiene tal o cual cosa, el médico de la sala me puso, tiene tal cosa, bueno, impútelo, notifíquelo del 60, impútelo de lesiones leves, por ejemplo. ¿Me comprenden? ¿Ven la importancia que tiene el papelito ese que se llevan, que entregan? Por eso tiene que estar bien hecho. Siempre recuerden que tiene que tener fecha, hora, lugar. La letra dentro de sus posibilidades claras. A ver, todos entendemos esto. Y recontra están sobresaturados de laburo. Se entiende todo. Entendemos todo que ustedes, todas las cosas que hacen las hacen bien. ¿Se entiende? O sea, digamos, el patrón normal es bien. Está todo bien. Todo lo que hicieron bien, pusieron bien la intramuscular, hicieron la cosa, lo trombolizaron a le sacaron del paro al otro, le hicieron el PAF de rescate a uno, lo pasaron cosas, lo bolsearon a otro, todo lo hicieron bien. Ahora, eso que hicieron bien está bien, pero está mal si no lo escriben, porque eso puede traer consecuencias jurídicas. ¿Me comprenden? Por eso es la importancia de la historia clínica y de los certificados médicos. Si el agente preventor se lo pide, por algo debe ser. No creo que el cana, un ejemplo, a ver si no menospreciar a nadie, atención. Si el cana que va recorriendo la calle o el patrullero, que no, doctor, póngale que le cosieron la cabeza porque le dieron un garrotazo, bueno, listo, bueno, póngaselo, porque, a ver, el tipo no surge de la idea del tipo que exigirle a ustedes médicos de que le pongan la mecánica de productividad, sino que evidentemente le han dicho, dígale al médico que cuando la atienda que le ponga el posible mecanismo de producción de la acción contusa-portante. ¿Me comprenden? Entonces ustedes se van a evitar, a futuro se van a evitar problemas. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, que el instructor judicial tiene facultades delegadas del código, no se le ocurre el tipo, bueno, hoy me levanto de mal humor y cito a todos los que intervinieron en esta causa. La verdad que no, es raro, a ver, puede pasar, pero es raro que pasen esas cosas. Entonces, si a ustedes le concentran el trabajo, el tipo va a laburar más rápido.
el agente fiscal. No importa, a ver, esto es en general. Después, si labura más rápido, más despacio, el problema del fiscal, porque también tiene que ajustarse al código policial, porque tienen términos que el juez de garantía se los pide. Bien, todo en el derecho tiene que ver con todo, y ustedes van a ser médico legista. Al ser médico legista tienen medicina y tienen la parte que nos tienen que fumar a nosotros, la parte, por eso tenemos laburo nosotros. ¿Qué hacen los dos abogados dando clase a médicos? ¿Están locos? ¿Están fuera de contexto? No, no estamos fuera de contexto, porque es medicina legal. Es una mixtura donde se juntan ambas cosas y es para que ustedes comprendan digamos, el porqué de la situación jurídica que están viviendo, que van a vivir, que van a realizar. Todo acto es un hecho. Entonces, obviamente, toda pericia tiene trascendencia jurídica. Que el juez no lo vincule es problema del juez. Ustedes lo tienen que hacer. Es la obligación legal es hacerlo. ¿Bien? Esa es una obligación de hacer. Así que lo tienen que confeccionar. Ejemplo, el certificado médico. Si va el individuo que está asociado a tal o cual obra social y ustedes trabajan para tal o cual obra social, tienen que hacer el certificado porque el individuo está enfermo, padece de alguna patología, entonces lo tienen que hacer. ¿Qué vamos a hacer? No queda otra. Tiene que ser claro, conciso, preciso. Tiene que entenderse, tiene que tener fecha, hora, lugar, presunción de certeza. Tiene que ser cierto lo que pasa en el certificado médico. ¿Comprenden? Che, ¿qué otra pregunta había, chicos, de certificado médico? Pues había un par de preguntas más. ¿Puede ser? ¿O no hay más nada que decir? Doc, ¿podría pasar una pregunta? Decime, Doc. También ¿Quién son es? dos. Franz Gutiérrez, acá. Ah, Gutiérrez, ¿cómo andás, Doc? Mira, yo trabajo en el hospital de Moreno. Lo Sí. siguiente, la primera es, normalmente cuando llevan al hospital, un policía lleva a un detenido, Sí. tienen que le hagan un precario, pero Sí. están acostumbrados a decir compañeros míos que si no tiene lesión, no se los realiza, y se van los policías sin nada. ¿Eso es legal? Que le digan, o sea, si no tiene lesión no lo hacemos y se vaya. Y la segunda pregunta, yo trabajo en el SAME, voy a las comisarías que nos llevan por algún tipo de atención de un Sí, detenido sí. por la comisaría y no dicen dolor de pecho y lo de la cabeza. Voy, los atiendo y no tiene nada, o sea, el paciente está todo bien, simplemente puede que le sea tomar aire porque estaba muy sedado y después nos vamos y me piden, me deja una constancia, algo, yo no les dejo. Hay que dejarlo obligado, algo constata y pone decir que se registró signos vitales estables sin ninguna patología. O sea, eso lo tengo duda desde hace rato. Sí, Doc, sí. El acto médico tiene que... Cuando vos entrás, por ejemplo, como vos me decís, estás en la ambulancia, entrás a una dependencia policial, se entiende que el individuo que está en la guardia te dice, doctor, ¿de dónde viene? Vengo del SAME, acompañado del enfermero González, en el móvil municipal número tal. Bueno, lo registra. Doctor, el detenido dice que tiene un angor, no sé, qué sé yo, una malgia, no sé, no importa, X, tiene un abdomen doloroso. Bueno, usted va, lo palpa, no es resistente, no tiene nada, flaco, tenés gases, ya está, listo. Ni tiene nada, o es sintomático, ya está, no tiene nada, listo, te fuiste. Bueno, eso, vos tenés una hoja, que es una hoja, un papel preestablecido, que no me acuerdo cómo se llama ahora, una hoja de ruta, creo, no importa. Bueno, vos tenés en esa hoja signos vitales, normal. Patología que presenta, no he observado patología aguda en proceso. Ya está. Y te liberaste de un problema, Franz. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque si el tipo, por ejemplo, dice el abogado defensor, o no importa, el agente fiscal dice, pero, por ejemplo, el juez de garantía que estaba esa noche había librado un habeas corpus en favor de tal preso que decía que le duele la cabeza. Y vos fuiste, bárbaro, lo ocultaste, lo saturaste, le tocaste el abdomen, flaco, no tenés nada, ya está, ya no tenés nada. Listo, bueno, estás asintomático, no tenés nada, agudo en proceso, con lo que herramienta que vos tenés. Entonces, fíjate si vos no le dejás nada.
el Cana va a decir, sí, vino Franz, yo lo vi. Pero, bárbaro, ¿y qué te dijo? Mirá, la verdad que no sé, qué sé yo, me parece que le dolía la muela. ¿Cómo le dolía la muela si dice que tiene una apendicitis? O decía que le dolía el abdomen. No, qué sé yo entendí. ¿Tiene carga probatoria lo que le diga el policía, al fiscal? No, si no es médico. Lo importante sos vos, Fran. Vos me constituyo la seccional tal, a pedido de tal persona, donde examino a Carlos González, DNI tanto, tanta edad, listo, no observando patología clínica aguda en curso, listo. Firma, le dejas el papelito, te fuiste y no te van a llamar, porque si no, lo que va a pasar es que te van a llamar por teléfono cuando vos estés en el otro trabajo, porque suele pasar estas cosas, en el otro laburo te van a llamar por teléfono, no podría acercarse, de muy buen modo, podría acercarse a la fiscalía para decirme qué le pasó al detenido González, que yo le mandé un habeas corpus de fecha tal, el habeas corpus tiene principio constitucional amparado en la Constitución Nacional, el artículo 43, entonces todo el verso ese que te hacen y vos perdiste un día de trabajo. ¿Entendés? Entonces, lo mejor es dejar constancia de todo. De que tiene y de que no tiene. ¿Entendés? Nosotros tenemos una planilla, yo lo hago la planilla. Y fuera de eso tengo que dejarle en un recetario como un resumen de lo que no tiene, o sea, paciente con signos vitales estables al momento del examen físico, nada más. Con fecha y hora. Ya está, listo. No he apreciado... Guarda con esta, porque fíjate, no he apreciado lesiones traumáticas de reciente evolución. Vos no pusiste que no presenta. Fíjate lo que te digo, Franz. No he apreciado. ¿Qué sé yo? ¿Y cómo usted no la vio a mí? Yo no la aprecié. ¿Por qué? Sí, había poca luz. Listo, chau. Te lavaste las manos. No te va a pasar nada, ¿me entendés? Y el tipo tenía acá en la axila, como ha pasado, un pinchazo, y bueno, tenía el pincho, ¿qué sé yo? Le pinchó el pulmón, problema el tipo, si no te dijo nada. Entonces, de las regiones anatómicas expuestas y de lo que se ha dejado examinar, no he apreciado lesiones traumáticas de reciente evolución. Chao, listo, te fuiste a tu casa y no te van a volver a llamar, porque eso que hiciste está bien. ¿Por qué? Porque, primero, porque son médicos. Segundo, porque tienen presunción de certeza. Pues sos doctor, estás trabajando para un municipio, lo que decís vos es cierto. Entonces ya está, listo, se quedó ahí, no te molesta, no te iba a decir una palabra que es poco catedrática, pero no te jodes más, esa es la realidad, ¿comprendés? ¿Y la otra cuál era, Franz? En el hospital siempre nos llevan detenidos al hospital de Moreno y nos piden para hacerle un precario porque lo agarraron robando, por ejemplo, y no tiene lesiones. Y le dicen los compañeros, si no tiene lesiones no te hago el precario. Y se va y solamente pone el nombre del jefe de guardia y se va. O sea, ¿se puede hacer eso? Que si no tiene lesiones no se hace precario médico. Si no a ver, la idea es esta. Hay un médico forense que van a ser ustedes. Algunos van a trabajar privado, algunos van a trabajar para compañía de seguro, un montón de cosas. El que le toca ser médico forense va a poner que no apreció lesiones. Lo mejor es poner que no tiene nada, porque vos, Fran, no sabés si cuando lo suben al móvil lo recagan a trompada al tipo. Entonces vos, no, en el momento que vos lo ves, por eso la importancia, hora, fecha, claridad en el certificado médico, todas esas cosas, vos no sabés el tipo si cuando sale de la sala o del hospital, como vos me decís, lo revientan a gomazos los vigilantes. Entonces vos, cuando vino acá estaba fenómeno. Pero doctor, ¿pero cómo está golpeado? No, problema mío no es. Yo acá, como lo que yo digo, yo trabajo en la municipalidad o en la provincia, como lo que yo digo es cierto, le habrá pegado otro. Yo al tipo lo vi bien. ¿Me comprendés cómo es? O sea, se van deslindando responsabilidades, porque después los que... A ver, la búsqueda del ideal de justicia, chicos, es esto. Es la búsqueda del ideal de justicia, es justicia. ¿Se entiende eso? Se sobreentiende. Búsqueda de la justicia es buscar justicia. Pero la justicia, para llegar a la justicia, ¿qué tiene que buscar? Responsables. Entonces el juez va a recaer, van a recaer en los actos responsables, en la responsabilidad del acto.
aunque sea médico, pero no es con los médicos nada más, con el ingeniero civil que hace un puente y se derrumba también se va a meter en un quilombo. Es para todos, es en general, globalmente hablando, ¿entienden? Entonces, si, como el bien jurídico tutelado más importante es vida, usted tiene que tratar de que, como están laburando con el bien jurídico tutelado más caro, más importante, más elevado, entonces hagan las cosas como para cubrirse, porque como me dice Franz, como vos me escuchás, como yo, como basándome en tu pregunta, ¿qué te digo? Mirá, cuando yo lo vi, señor juez, no tenía nada. Si después lo reventaron a piña los otros presos, problema. O en el mismo patrullero, lo suben y lo recagan a palo, es problema tuyo. A ver, suena muy frío, muy bueno, que vamos, pesimista antropológico, pero la realidad, vos te tenés que cuidar vos. Y después, bueno, que se arreglen los otros, porque vos no podés ser el garante de todo. Vos sos el garante del lugar en el momento que estás viendo al tipo. Después se acabó el estado de garantía, pasó la puerta, chao, se terminó. Listo, es garante otro. Ejemplo, el tipo que lo lleva. Un ejemplo de un detenido, como vos me decís, Frank. ¿Entendés? O sea, Sí. en sí había que hacer el precario a todo, o sea, todo que traiga el policía, toda persona detenida, hay que hacerle precario, que no tenga lesiones. No nos podemos dejar decir, si no tiene lesiones no lo hago. O sea, hay que hacerlo, pero constatando hora y fecha que no tiene lesiones. Claro, vos lo Es mirás obligación. y vos le ponés que no presenta lesiones, ya está. Porque después, ¿qué pasa? Esto es muy simple, chicos. Que es pero surge de la lógica, no es una genialidad jurídica. Porque después el fiscal cuando labura, ¿qué hace? O el perito, como ustedes, cuando sean peritos. Va a pasar esto, van a hacer historia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la historia? No, a ver, esto tiene mucho que ver, porque va a reconstruir un hecho histórico, porque ya cuando ustedes miren la historia clínica, el hecho ya pasó. Cuando el fiscal labura haciendo historicismo. ¿Por qué? Porque cuando el tipo se pone a investigar es porque alguien levantó el teléfono y mire, lo llamo de la comisaría tal, hay un preso que se lo cagaron a palos. ¿Qué hago? Y no sé, ¿qué lesiones? ¿Y quién le pegó? Y no sé, qué sé yo, sospecho que, mire, ante la duda comunico a la Fiscalía de Violencia Institucional y la Fiscalía ordinaria. Después que ellos dos se arreglen, problema de ellos. Lo que hizo Franz va a estar bárbaro. ¿Por qué? Porque cuando Franz lo vio, no tenía nada. Entonces, el tipo de todo lo que tiene que reconstruir, a Franz no le va a preguntar. Porque cuando Franz lo vio, no tenía lesiones. Entonces, pues si no tiene que, como yo les digo siempre, por un puntito pasan infinita cantidad de rectas. Entonces, una de las rectas le va a pasar por arriba, o le va a pasar de al costadito, o la va a tocar, o en algún momento le va a pegar. Entonces, en algún momento van a estar adentro de la investigación penal de un tipo que en su vida lo vieron, no lo vieron nunca, se afanó una billetera, lo regalaron a palo o no lo regalaron a palo, no tiene nada que ver con ustedes, no es paciente, se lo llevaron de prepo, eran las 4 de la mañana, usted venía de sacar un rojo. A ver, es un quilombo. Si no tiene nada, no tiene nada. Lo dejan escrito muy, a ver, clarito, conciso, no hace falta hacer un papiro, no es toda una mentira eso. Hace falta escribir clarito, conciso, concreto, hora, fecha cierta y ya está, se terminó el problema. Si no tiene nada, no tiene nada. Es un problema menos. Es un minuto más, es verdad, pero es un problema menos. Perdón, Dani, yo entiendo lo que está diciendo Fran, porque cuando uno está en la guardia y acepta para ser un precario, después te empiezan a llover todos los precarios. Y entonces la policía sabe que hay un médico que se copa, te hace el precario y ya no van al cuerpo médico. Entonces ahí es donde tenemos los cruces, porque muchas veces con la policía en la guardia está todo bien y otras veces vienen mal, prepoteando, está todo mal. Entonces ahí lo entiendo. Él dice, me parece que él dice si es válido rebotarlo en la puerta, no verlo y mandarlo al legista, o si es obligatorio que lo veamos ahí mismo y resolvamos el precario cuando lo traen. No, lo que pueden hacer, está bien la pregunta, Javier, porque lo que pueden hacer, yo haría, no, bueno, nosotros tenemos muchos años de abogacía,
pero dentro de todo lo menos somos muy malos, pero ¿qué pasa? Lo que yo haría es esto. No se han observado lesiones traumáticas de reciente evolución. Punto. No obstante, indico que el mismo sea evaluado por médico legista o por médico forense de establecimiento público, que es la policía. Ya está. Se terminó el problema, listo. Llévatelo. Ese va a ir una vez. 2. La tercera vez no va más. Olvídate, porque tiene el doble laburo. Porque vos le estás poniendo que tiene que ir al forense. Ya está. ¿Me comprendés lo que te digo? Podés hacer la indicación tranquilamente, porque vos en ese caso, vos estás laburando de traumatólogo, no de médico legista, de médico forense, del establecimiento pericial. ¿Me comprendés? Está bien, indicado, listo. Se indica evaluación por médico forense. Chao, listo. A otra cosa, van a ir 1 día, 2 días, cuando se aviven no van más. Muy simple. Olvídate, es muy simple, clarito como el agua. Les digo por experiencia propia, chicos, porque yo miro las historias clínicas. Y yo creo que hay muchos médicos ya grandes que ya se han jubilado y todo eso, cuando laburaban en el hospital, sí, negrito, quédate tranquilo, olvídate, tráemelo. Claro, le mandaba, pero ¿cómo? Y ahora tengo que ir al forense. Y sí, querido, yo ahora estoy en actividad médica asistencial. Arreglate. Listo, se terminó el problema. ¿Me entienden cómo es, chicos, la cosa? Sí. ¿Hacer una pregunta? Sí, cómo no. Algo que me pasó a mí hace poco en la guardia. Yo soy cirujana. Sí. La policía nos trajo un paciente sin ninguna orden judicial ni nada. Un chico que le habían encontrado hace 48 horas tirado en la calle al lado de una moto. Lo único que nos dijeron. La policía no nos colaboraba en nada, o sea, tuvimos que pedirle que le sacaran las esposas, no nos contestaban absolutamente nada. Lo revisamos, el paciente tenía múltiples escoriaciones, tenía una fractura de clavícula, líquido libre en el abdomen. Antes de entrar a quirófano, nosotros hicimos un precario médico describiendo que tenía una fractura de clavícula y escoriaciones, y decidimos la conducta quirúrgica. Sí. Y después, obviamente en el hallazgo el paciente tenía el vaso roto, el riñón roto, del lado tenía la fractura, obviamente esplenectomía, nefrectomía, y cuando salimos, nosotros habíamos hablado con la familia previamente, porque tenía 18 años el paciente, la policía vino directamente a decirnos que por favor pasáramos el parte médico, no se habían presentado ni siquiera de qué comisaría eran. Estábamos con mi compañera de guardia, no sabíamos si hablar con la familia, si darle a la policía que había traído al paciente sin orden judicial ni nada el parte médico, o teníamos que esperar la orden de alguien para dar el informe a la policía. Entonces, bueno, estamos todo bien escrito en la historia clínica, el precario quedó con las escoriaciones y la fractura de clavícula, no pusimos la nefrectomía, no pusimos la esplenectomía, y después terminamos yendo por orden de la fiscal a declarar sobre lo que había pasado en en esa situación. Claro. Es un quilombo bárbaro. Entonces, yo digo, ahora viéndolo, obviamente, con el diario del lunes, no sé si fallamos en algo en lo que hicimos, si tendríamos que haber descrito la esplenectomía, tendríamos que haber avisado a la policía que lo trajo, aunque no tenía orden judicial. Mirá, Noelia, es muy fácil. El tipo que fue, ¿te dijo que era de la policía? Sí, se presentaron, eran dos policías, nos dijeron que eran de la comisaría, nunca nos dijeron de cuál, porque ni siquiera eran, después averiguamos, ¿no? Eran ni siquiera de la seccional que cubre el hospital, o sea, era de otro lugar. Puede pasar, mira, lo que vos tenés que hacer es, le das una hoja A4 al milico, al policía, le das una hoja A4, sí, cómo no, querido, a ver, permítame la credencial. Marca la credencial, le saca una foto, tome una hoja A4, señor. ¿Qué es lo que quiere que escriba? Escríbame usted, como es policía, escríbeme usted qué es lo que yo quiere que escriba. Entonces, en el día de la fecha, siendo la hora actual, el objeto, solicitar información médico. Por medio de la presente, me dirijo a usted, a los fines quiera tener a bien, evalúe al paciente Juan González, quien fuera traído por la ambulancia número tal a tal hora. A los fines de elevar la misma información a la Fiscalía de Instrucción de turno. Escríbemelo y yo te pongo todos los datos que vos quieras. Me quedo con una copia, con la firma y el sello del tipo, o con la firma y aclaración del tipo, más la foto de la credencial. Acá tenés la historia clínica, acá tenés el certificado médico, lleváselo a la agente fiscal, se terminó el problema. ¿Entendés cómo es?
Perfecto. Es clarito como el agua. Es muy fácil. ¿Por qué? Primero el tipo te puede decir que es verdad, que desde la policía vos lo asumís como cierto. Si actúa como policía, tiene un revólver de policía, tiene un uniforme de policía, tiene identificación de policía, decís, bueno, estoy hablando con un policía. Es muy difícil que el tipo falsifique todo, bueno, no importa eso. Existirá la manera, pero en este caso no es el caso de discusión. O sea, es probable que lo que te diga es cierto lo que el tipo te dice, porque tiene presunción de certeza, porque un empleado público como vos. Si vos decís, che, escúchame, Dani, ¿qué tiene una nefrectomía? ¿Qué? Vos sabés que me hizo una ruptura de vaso en 2 tiempos, el tipo, un cagadón de aquello, no me digas. Te creo todo, Noelia, porque vos sos médico y aparte sos empleado público. ¿Entendés? Ahora, de lo que vos me decís, me lo tenés que escribir. Porque con lo que vos me decís no es suficiente. Porque yo no le puedo ir a contar al juez o al fiscal de la lesión, si es una lesión culposa o dolosa. O al tipo lo encontraron al lado de la moto porque lo cagaron a palo y después lo tiraron y hicieron figurar un accidente. O si no, se vino un loquito, lo atropelló. Porque después aparecen todo en la tele. ¿Comprenden? En el hospital no lo atendieron y resulta que sí que lo atendieron, nada más que no escribieron. Eso fue el que va a ver lo que puede, lo que a veces, a ver, primero que, vieron que el mundo está raro, hoy no hace falta ir a tribunales para hacer la denuncia, vos vas al canal de televisión y haces la denuncia ahí, yo nunca vi nada igual, esto creo que pasa acá nada más, pero bueno, no importa eso. Pero, ¿qué pasa? Como para demostrar esta situación, esta circunstancia de Noelia, lo que dice Noelia, es cierto, si te llegara a pasar de nuevo, sí, claro, querido, le das una hoja 4 y que te haga la notita, de puño y letra, porque tienes presunción de certeza. Entonces, a la vuelta de la hoja, o le haces vos también, todo lo que te pide por nota, se lo devuelves por nota. Y acá tiene, señor policía, vaya tranquilo. Con esto es suficiente. ¿Me llevo la hojita? No, de ninguna manera. Esta copia me queda para mí. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces vos estás cubierta. Cualquier cosa, ¿por qué le dio la información? ¿Y por qué? Porque me la pidió. ¿Y a dónde está? Acá. Listo, se te terminó el problema. Y no terminás en la fiscalía. ¿Me entendés, Noelia? Porque vos le brindaste la información que el tipo te pidió. ¿Me entendés? Y el tema de la historia clínica, ¿la policía se la puede llevar en el momento? O sea, o necesito que, por ejemplo, pase por legales del hospital para darle la historia clínica. A ver, mirá, por ejemplo, si el agente fiscal está investigando una flagrancia, el tipo vaya y pídale a Noelia la historia clínica. No, porque legales no. Entregarle la historia clínica porque, o sea, te van a ejecutar, es clarito, porque el fiscal resulta que no puede allanar porque no sabe si las lesiones son leves o graves, o gravísimas. Entonces puede decir, ¿no será, che, que esta Noelia estaba en connivencia con el tipo que le dio el tiro y le dio coso, le dio tiempo para que se escape y lo llamó por teléfono y va y te meten en un quilombo, te secuestran el teléfono, te hacen ir a declarar, te imputan? O sea, es un quilombo, te clavan un encubrimiento agravado, te vas a tener 200.000 quilombos. Un poco igual diciendo en esta parte, porque el tema ¿de quién es la historia clínica? Del paciente. Del paciente, sí. Entonces, salvo que, obviamente, que el fiscal tiene la potestad y la atribución, pero el fiscal. El fiscal. Sí. Ojo. A ver, después decide cada uno, si vos le das la historia clínica a un policía, estás en el derecho, como también lo tiene la potestad del abogado para poder ir a buscar la historia clínica, ¿no? Sí. Pero yo te diría que lo anotes en la historia clínica que la entregaste y que anotes también la interconsulta con legales. Ok, perfecto. Sí. Vos siempre tenés que dejar constancia. Si la entregás primero no tiene que ser el original. Vos lo que tenés que entregar es una copia. Pero en ese caso, vos tenés que, no tenés que dejar de operar para entregar la historia clínica. Vos lo que tenés que decirle al administrativo que se la entregue. Porque si no entras en una omisión, o sea, dejá de hacer una cosa importantísima, porque el bien jurídico tutelado más importante es vida, dejate de operar para entregar la historia clínica, vas a meter en un quilombo peor. Entregar la historia clínica porque es una flagrancia, un ejemplo, una flagrancia, porque muchas veces pasan esas cosas. Como es sábado, no pueden detener. ¿Cómo que no pueden detener? Y no, porque es sábado. ¿Y qué tiene? A mí no me importa. No, porque legales está hasta los viernes al mediodía. ¿Y a mí qué me importa? Te agarra el fiscal, te ejecuta.
te mete una falta a los deberes de funcionario público. ¿Por qué? Y porque el tipo no pudo allanar. A ver, se entiende que si es en una flagrancia, puede allanar en emergencia, pero para saber si la emergencia, a ver, tiene un sustento jurídico, para saber si el arma, el balazo salió del arma que tiene el tipo escondido bajo el ropero, es la misma, obviamente que te vas a poder meter en un lío. ¿Me entendés, Noelia? ¿Comprendés? Entonces, vos se lo pasás al administrativo, el administrativo le da lo que tiene. Y si vos estás operando, no te vas a dejar de operar para darle historia clínica. Se la da al administrativo hasta tanto vos lo hayas trabajado o escrito. Y si no alcanza, el fiscal te dirá que es insuficiente. El forense te va a decir, mire, orificio HAG en abdomen. ¿Qué sé yo? Puede pasar 2 millones de cosas acá en abdomen. A ver, ¿qué? Le rompió una tripa, le pinchó un chinchulín, le voló el hígado, le voló el páncreas, no lo sé. Pero yo estaba operando, listo, ya está, tenés el causal de justificación. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, sí, sí. Sí, no era esa la duda por el precario, porque pusimos las excoriaciones, la fractura, y obviamente el resto de las cosas no, porque lo hicimos después. Y el precario quedó así. O sea, con lo que vimos en el momento de la consulta. Después pasó lo de la cirugía. Después ustedes lo tomografiaron al tipo y vieron que tenía líquido libre en el abdomen, obviamente lo partieron como un queso, es normal. Estaba en el precario que... Por eso tiene que tener hora, chicos, el certificado médico. Por eso tiene que tener fecha, hora, el contexto. Se interna, se decide criterio, o se toma criterio quirúrgico de emergencia, de urgencia. Se te terminaron los quilombos. Listo. ¿Qué sé yo qué pasó después? No me interesa, yo lo fui a operar. ¿Quién te va a decir algo? Nadie te va a decir nada. ¿Me comprendés? Yo decía, pero usted no puso. No, yo lo estaba operando al tipo. ¿A mí qué me importa lo que diga el fiscal? Yo lo estaba operando. Yo no voy a dejar que se muera el tipo porque el fiscal está apurado. Esto es así. Listo. Chicos, ¿alguna otra consulta más? Sí, está levantando Lucrecia la mano. Sí, Lucrecia. ¿Está conectado? Ah, ya está. No, yo quería acotar con respecto. Si es cortito y pregunta puntual, y si no, ya vamos y lo dejamos. Con respecto al comentar que no sé cómo es en ciudades grandes, pero en los pueblos, esto de que derivo al médico forense para el precario médico es inviable, sí, porque claro. hay un médico cada 1000 Olvidá. pueblos, entonces no hay Entrega. forma, digamos, lo hacen sí o sí los médicos de guardia, y Tenés que después el hacerlo. médico de policía lo evalúa a posteriori. Después lo al ves, certificado, ¿viste? no al paciente. A ver, eso es claro, se entiende, porque viví donde no hay médico, por ejemplo, en América no hay médico policía. El único que había era Jurito Blanco y Claro, se no. jubiló. ¿Y dónde hay que ir? ¿A Bahía Blanca? Para un tipo que se rompió. Los chicos de Villegas cubren. Claro, los pibes de Villegas te cubren, mirá, mandame la cosa por foto, bueno, se ve, pero se sobreentiende que a veces se hace inviable. Y el fiscal lo entiende, ¿eh? Ojo, no son los tontos. Salvo que sea algo grave, Claro. por ahí sí se hace la pericia, pero si es esto, sin lesiones, y no va a ir a ver al médico de policía porque no tiene lesiones. Olvidate, SP es SP, ya está. Cortita, y si te dice el fiscal, a ver, dígame, ¿tenía algo o no tenía nada, doctor? ¿Qué quiere que diga? Pero lo cagaron a palo. El problema es lo que lo cagó a palo, porque cuando lo vi no tenía nada, acá está escrito, mire. Chao. Una de las cosas que tiene lindo lo virtual, que hoy hablábamos de eso, es que tenemos a los chicos de la mayoría acá. Así que bueno, un saludo para todos los niños de la medicina legal. Mirá la cantidad de chicos que hay. Mirá, hola, ¿cómo andas? Bueno. Hola, Nico. Chicos, gracias. Sí. Tanto, mirá, está viendo Melina, mirá. Eso es el futuro, el futuro. Es el futuro. Bueno, gente, Leo tiene algo más para decir. Leo, y cerramos acá. Sí, yo quería hacer un comentario porque yo también soy cirujana y me formé en el Hospital Piñero, así que en el Bajo Flores, en la villa, vi de todo. Y cosas que me han pasado es estar operando un baleado y tener el policía ahí en la puerta del quirófano, darnos la bala, que esas situaciones no sabes qué hacer porque te está apurando policía para sacar la prueba. Después otra situación que me ha pasado, ir con la ambulancia al SAME, llegar y me dan, no, el señor está bien, ya está, pero ahí está, lo ve, ahí está bárbaro, ya está, se había desmayado, pero está bárbaro. Después me llamaron para declarar,
porque resulta que como los policías habían chocado el patrullero y ellos los echan de la fuerza, se chocan el patrullero, tenían que echarle la culpa a alguien que y entonces sí, yo tenía que decir si estaba alcoholizado y todo una cosa que yo por suerte, como decís vos, escribí NN, que estaba perfecto, que no tenía ningún síntoma, nada de nada, y me tuve que ir. Pero bueno, son pequeños detalles que, como decís vos, te perdés toda una mañana, te perdés Exactamente, un día de ratito trabajo. te hacen perder toda una mañana. Guarda con los proyectiles, guarda con los objetos, guarda. Después vamos a hablar de cadena de custodia. Ojo al parche con eso, porque entregan una cosa, se pierde y terminan metidos en un quilombo inexplicable, porque no se puede reproducir, hay alguna prueba que es irreproducible. Ojo con eso, dame la bala, pará, llevaste la bala en un frasquito con cadena de custodia, flaco, y después hay que reclamarte todo. Y firmame toda la cadena de custodia, que sos el primer eslabón, y después arreglate vos con el fiscal. ¿Me explico? No, aseguro, se lo llevaron en cana. ¿Y cómo se hace ese procedimiento de pedir la cadena de custodia? Yo se la mando por PDF. Me parece que no hice una clase, de cadena de custodia. Vanessa creo que vio porque Vanessa vino a cuerpo médico. Javi también, creo. Aprendimos dos cosas. Una que hay que ir a cuerpo médico. Sí. Tienen que ir. Que vamos a dar una clase de... Sí, cadena de custodia. Medios, prevención de prueba y todo ese quilombo que es un quilombo importante. Bueno, gente, cortamos. ¿Algo parecido a la anatomía patológica? Perdón. Claro, hablamos en patología de cadena de custodia. En patología, en pato, claro, la parte médica, está bien, pero por ejemplo, está bien lo que dijo Diego. Sí, por ejemplo, cuchillo, hacha, bala, bombacha, hay un montón de cosas inexplicables, o sea, yo les sugiero que si pueden, vengan un poco a cuerpo médico, vayan a los cuerpos médicos, porque ahí se ve el terreno de la medicina legal. Y ahí se ve en el terreno, se ve, qué sé yo, de colgar el muerto que hacer con el dogal, ¿me comprenden? Avellaneda de la Luz, por ahí a alguno le queda medio lejos, ¿no? Eso es así, pero, a ver, hagamos un viaje temático, que por lo menos nos pasamos un día lindo en el cuerpo médico y vemos también lo que tenemos para ver que, por más teoría que nosotros le podamos dar, la práctica, por eso este curso se llama Medicina Legal y Práctica Forense, porque la práctica forense es parte del curso y además también es parte del aprendizaje que tienen que tener. Y lo están viendo de primera línea y desde adentro. Son dos cosas que son complejas de ver. O sea, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, no todos en los cursos tienen la posibilidad de tener el jefe de cuerpo médico forense y poder ingresar dentro del cuerpo médico y hacer la práctica. Con cosas reales, ¿no? Esos colgados que tenemos son de verdad y son de hoy, encima, fresquitos, ¿no? Son de hoy, así que bueno. Gente, muchas gracias. Cualquier duda les recomiendo que vuelvan a leer el fallo. Les agradezco de vuelta a Vanessa, a Javier, ¿quién más estuvo? ¿A dónde está? A Manuel, que también estuvo con esto, Lorena, con el tema de... Gracias. Me dieron una mano con el tema del fallo. Léanlo todos y cualquier duda que surja, que sea disparador para cualquier pregunta. No se queden con la duda. Pregunta. Gracias. Chao chicos, nos vemos. Adiós. Gracias. Gracias. Chao.